Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 38. Capítulo 285. Cortando la ira. El cadáver carbonizado se abrió, rebosando de vibrantes enredaderas rojas y pétalos carnosos, como un invernadero enfermo que se extendía sin control por el campo de batalla. Las enredaderas se enroscaban alrededor de las bestias mágicas muertas, rompiendo los huesos de su cuello, mientras las raíces penetraban las heridas de los caballeros, profundamente en su carne. Como si usaran los cadáveres para incubar su furia. Las criaturas mágicas heridas gritaron y cayeron, solo para levantarse instantáneamente, nutridas por la marea roja, sus ojos carmesí y sus pasos más rápidos y brutales que antes de morir. La niebla envolvió a los jinetes que avanzaban, oscureciendo sus figuras pero amplificando sus intenciones asesinas. Los que deberían haberse detenido bajo las heridas, las llamas y las flechas ahora rugieron y cargaron directamente contra los ballesteros y tiradores escondidos en lo alto de la pared de la montaña. Lois observó esta escena con una mirada fría a través de su telescopio monocular. Sabía desde hacía mucho tiempo, a través de informes diarios de inteligencia y cartas del duque, que este monstruoso ejército poseía una extraña habilidad: los muertos podían infundir a los vivos una fuerza multiplicada. Sin embargo, al presenciar este ataque loco, aparentemente invulnerable a cualquier daño, todavía sintió una sorpresa momentánea. Eso no fue coraje, fue una marea descontrolada arrastrada por la fuerza al campo de batalla por la energía y la furia de la muerte. Esto podría aumentar la fuerza 4 o 5 veces y eliminar completamente el miedo. Pero su expresión permaneció tranquila, simplemente levantó la mano levemente, ordenando a los soldados detrás de él: carguen todas las bombas de choque del alma congelante. Varios caballeros expertos en fuego pesado se movilizaron de inmediato, abriendo cofres pesados con cerraduras de hierro y extrayendo carcasas de bombas cortas y gruesas grabadas con patrones mágicos azules, cuyos centros brillaban tenuemente en negro. Fueron cargados rápidamente en lanzadores de cañón corto, brillando contra las paredes metálicas interiores. Se presionó la palanca y un leve temblor resonó en el aire. Uno tras otro, los cuerpos bomba dejaron rastros de siniestra luz azul, hundiéndose en la densa niebla de sangre en el fondo del valle. Estas no eran bombas mágicas comunes, eran las armas de destrucción definitivas, las bombas de choque del alma congelante. Creadas personalmente por Silco después de que Lois descubriera la debilidad de las espinas ardientes del Jardín de la Furia. Utilizaron el núcleo de cristal de un lagarto devorador de almas, pulido en un núcleo de cristal ovalado por alquimistas e incrustado con una serie de runas en miniatura, liberando una poderosa onda de choque mental en la explosión, apuntando directamente al centro emocional del cerebro y eliminando instantáneamente toda rabia. Además, contenían bolsas de fluido Icy Vine Leaf, bolsas medicinales de baja temperatura, fáciles de romper, que liberaban una niebla fría al estallar, cuyo polvo penetraba en el torrente sanguíneo para suprimir rápidamente la secreción de adrenalina y hormonas de la rabia. Por supuesto, esta cosa nunca había sido probada en combate real, e incluso Lois no estaba seguro de si funcionaría. Hasta el momento en que golpeó el suelo, ¡boom! Una onda expansiva azul explotó como un meteorito invisible en el fondo del valle. El sonido no fue una explosión, sino un rugido ensordecedor capaz de destrozar los nervios. Como si alguien hubiera tocado un tambor de guerra dentro del tímpano. El aire se comprimió de repente, e incluso la marea roja fue repelida con fuerza por una onda circular y transparente. En un radio de 50 metros del epicentro de la explosión, los movimientos de todos los soldados bárbaros y bestias mágicas se congelaron. Sus ojos, como llamas de velas apagadas, perdieron bruscamente su brillo, pasando del carmesí al agua estancada. Sus músculos faciales perdieron toda expresión, sus armas medio levantadas en el aire, olvidándose incluso de mantener el equilibrio. Un caballo de guerra al galope perdió instantáneamente su impulso en el aire y cayó al suelo como una marioneta rota. En el instante siguiente, una niebla fría, como 10.000 agujas de hielo afiladas, surgió explosivamente del centro de la explosión, penetrando cada respiración y cada centímetro de piel expuesta. La sensación era de un frío cortante, pero también de un extraño entumecimiento, como si el interruptor de adrenalina se hubiera apagado a la fuerza y la furia hubiera sido extinguida por una mano invisible, reemplazada por un vacío profundo y escalofriante. Un caballero bárbaro dejó escapar un sonido bajo y confuso desde su garganta. El shock mental de la bomba de choque del alma congelada cortó su resonancia emocional con las espinas ardientes del Jardín de la Furia como una cuchilla afilada. Su furia se disipó instantáneamente, dejando solo el instinto de supervivencia en su conciencia, y este instinto exigía una salida inmediata. Ni siquiera tuvo tiempo de distinguir al amigo del enemigo antes de que su lanza, siguiendo su trayectoria de ataque habitual, saliera disparada, hundiéndose profundamente en el cuerpo más cercano, cubierto por una armadura de enredaderas. Incluso si ese era el compañero con el que había atacado. El caos se extendió como un reguero de pólvora. Más caballeros, con sus emociones a flor de piel, perdieron su capacidad de discernimiento, blandiendo ciegamente sus espadas, parando golpes y rugiendo. Las bestias de guerra y los gigantes, que una vez rugieron, ahora guardaron silencio como si sus columnas se hubieran roto, sus extremidades tensas, sin atreverse a dar otro paso. Sus ojos ya no eran las llamas salvajes que todo lo destruían, sino que eran pesados, vacilantes e incluso tímidos, contenidos por la escarcha. En ese momento, la marea mortal en el fondo del valle parecía congelada por la fría luz azul. Mientras observaba cómo las tropas enemigas se mataban entre sí en el fondo del valle, Lois no pudo evitar sonreír. Tan pronto como tuvo acceso a la información, inmediatamente ordenó a Silco que comenzara a fabricar esta bomba mágica. Pero antes de eso, nunca se había enfrentado realmente a los enfurecidos guerreros del Jardín de las Espinas Ardientes de la Furia, ni estaba seguro de cuán efectivo sería. Ahora, la respuesta estaba escrita con la sangre de los bárbaros en el fondo del valle. La bomba mágica era como un beso de la muerte hecho a medida para estos monstruos, extinguiendo su furia y provocando que colapsaran de miedo. Esto hizo que la excitación en su pecho aumentara como una llama. Al final, esa escena infernal fue el resultado de sus meticulosos cálculos paso a paso. Fue tan gratificante como recibir las preguntas del examen unos días antes. Sin embargo, sabía muy bien que la ventana de oportunidad era fugaz, y que duraba solo unas pocas docenas de segundos como máximo. El poder de la marea roja estaba menguando, pero las raíces del jardín de viñas continuaban extendiéndose sin control. Si esperaban más, el muro de enredaderas vivas acabaría por atravesar toda la línea de defensa. Luis tomó una decisión inmediata. Era necesario movilizar armamento pesado. Así, más de 50 bestias de acero emergieron simultáneamente del valle lateral y de ambos flancos de la entrada del valle, apareciendo en el campo de batalla. Toros enfurecidos, revestidos con armaduras de hierro frío, emergieron de la nieve, exhalando una niebla blanca por sus fosas nasales, sus cascos tronando como tambores de guerra, tirando de las plataformas de combate fuertemente blindadas especialmente diseñadas para el territorio de la marea roja.
Las estructuras de acero mágico de los carros de guerra estaban cubiertas por una gruesa armadura, y los ganchos antirrobo que se extendían desde sus costados brillaban fríamente a la luz del fuego. Dentro de las aberturas de disparo a ambos lados de los carros, arqueros y ballesteros ya estaban en posición, con flechas de bombas mágicas y boquillas de lanzallamas listas para usar. Cada bestia de acero estaba acompañada por 2 escuadrones de los caballeros de la Marea Roja, con más de 20 hombres cada uno, proporcionando cobertura en los flancos izquierdo y derecho. Su misión era clara: eliminar a todos los rezagados y proteger a los tanques de la destrucción a corta distancia. Claramente, en primer lugar, necesitaban protegerse y, en segundo lugar, necesitaban preservar estas plataformas de combate. En el frente, el comandante de la Legión de la Marea Roja, Lambert, lideró el ataque. Su caballo de guerra, revestido de armadura negra, resoplaba una niebla blanca y sus cascos tronaban como tambores de guerra. Levantó su lanza y se sumergió directamente en el infierno de la Marea Roja entrelazada con la luz del fuego. Las bestias de acero rugieron, tirando de los carros de guerra, sus cascos de hierro aplastaron vides y carne, la sangre caliente que brotaba se convirtió instantáneamente en vapor en las llamas ardientes. Los ganchos laterales de los carros de guerra se extendían y retraían continuamente, lanzando a los jinetes bárbaros y sus animales al aire. Los caballeros, siguiendo de cerca los carros de guerra, cargaron hacia adelante, avanzando a través de los huecos abiertos por los ganchos. Sus lanzas perforaron la armadura de los soldados bárbaros con precisión, y sus cuchillos derribaron rápidamente a los enemigos caídos. En ese instante, el rugido del fuego y el hierro ahogó los gritos, y la afilada hoja de la Marea Roja barrió toda la entrada del valle como una marea. Sin embargo, los cadáveres aplastados de los bárbaros no encontraron paz de inmediato. Tan pronto como los cuerpos afectados por la Marea Roja cayeron, su piel se hinchó y se agrietó en segundos, esparciendo fragmentos de carne y hueso y revelando enredaderas de color rojo oscuro tan duras como alambre de acero. Las enredaderas crecieron sin control, aferrándose a las placas de la armadura de la bestia de acero, sus puntas se abrieron en flores carnosas con tentáculos y dientes dentados, arrojando una niebla de sangre corrosiva y sofocante. En campos de batalla anteriores, este daño habría sido suficiente para convertir a la mayoría de los caballos de guerra en chatarra. Pero hoy, sus dientes de mono roían hierro frío. El chasis de cada bestia de acero fue forjado a partir de reservas de mineral de hierro frío de calidad superior del territorio de la Marea Roja. Su naturaleza fría suprimía la corrosividad de la Marea Roja, y su resistencia era suficiente para soportar toda la fuerza de un ariete. Así, la niebla de sangre se condensó en oscuras marcas de hielo sobre la fría superficie del hierro, pero no logró corroer ni una sola hendidura. Las enredaderas que trepaban por la carrocería del vehículo quedaban atrapadas en las gruesas costuras de la armadura y eran pulverizadas por la fuerza aplastante de las ruedas y los engranajes. Las flores carnosas se lanzaron hacia las boquillas de lanzallamas, pero antes de que sus pétalos pudieran cerrarse, fueron incineradas desde la raíz hasta el tallo por las llamas de alta presión. Y las intrépidas bestias de acero respondieron con un mar de fuego. Las puertas de los lanzallamas en el frente y los costados de los carros de guerra se abrieron simultáneamente. Lenguas de fuego azul incandescente corrieron a través de las enredaderas, quemando grandes áreas de flores carnosas hasta que se convirtieron en cenizas carbonizadas. Los caballeros procedieron con botellas de aceite firescal y lanzallamas, encendiendo los incendios dispersos, y el humo acre fue disipado por los fuertes vientos. Lambert dio la orden en medio del fuego: avancen por secciones. Los tanques aplastan la formación, la caballería proporciona fuego de apoyo, el segundo escalón avanza. Las bestias de acero avanzaron como una marea de hierro, aplastando escombros y vides sin quemar. Los jinetes se arrastraron por los huecos, proporcionando fuego y golpes finales, limpiando todo por completo. El segundo escalón tomó inmediatamente el control, presionando la línea y haciendo que todo el avance fuera tan estable como una pared de hierro, sin darle al enemigo oportunidad de reagruparse. Y aquellos guerreros bárbaros que deberían haber caído bajo el efecto de la Marea Roja, de repente se convulsionaron, con la adrenalina corriendo por sus venas, sus músculos contrayéndose instantáneamente, su piel desgarrándose y brotando sangre. Sus pupilas se dilataron, transformándose en ojos alargados y bestiales, y su respiración se convirtió en un gruñido bajo. Aquellas llamas no tenían ningún significado para ellos, en ese momento, ya no sentían ningún dolor. Un berserker con una pierna rota, como una bestia liberada de sus cadenas, cargó violentamente contra un caballero de la Marea Roja. Ja, ja, ja. Una lanza le atravesó el pecho, pero sus manos ensangrentadas todavía sujetaban el asta con fuerza, y con un tirón inverso, el caballero, con armadura y todo, fue arrastrado hacia la maraña de enredaderas. En el instante siguiente, las enredaderas con púas se tensaron como látigos, envolviendo a los dos en un vórtice de carne y sangre. Al otro lado, un guerrero berserker, con la espalda en llamas, saltó de repente sobre una ballesta de acero, enganchando la boquilla de lanzallamas con sus manos desnudas, sus dedos clavándose en las juntas de la placa de metal, emitiendo un sonido estridente desgarrador. Hasta que una bomba mágica detonó a pocos centímetros de distancia, convirtiéndolo en una nube de sangre. Los caballeros exteriores rugieron, formando un muro humano de escudos de acero, resistiendo el ataque de los berserkers. Los ballesteros pesados disparaban con calma a través de los huecos en el muro de escudos, y sus flechas de bomba mágica explotaban en fuegos artificiales carmesí en medio de las filas enemigas. Las bestias de acero blandieron sus garfios, sus ejes rechinando en el barro, derribando a los bárbaros que se acercaban y luego rematándolos con ráfagas de lanzallamas. Estos frenéticos ataques realmente hicieron que los caballeros de la Marea Roja tuvieran dificultades. Su línea se vio obligada a contraerse ligeramente varias veces e incluso algunos carros de guerra quedaron enredados brevemente. Pero, confiando en sus robustas defensas, su precisa coordinación y la cobertura de sus bestias de acero, mantuvieron sus posiciones, convirtiendo cada ataque en el funeral del enemigo. Con la excepción de unos pocos soldados desafortunados que fueron arrastrados por las enredaderas, la mayoría de los caballeros de la Marea Roja permanecieron a salvo dentro de su formación. Sin embargo, no todos los contraataques fueron bloqueados eficazmente. Desde las profundidades de la Marea Roja se oían pasos lentos y pesados, como tambores de guerra que resonaban bajo tierra. Una sombra oscura, enorme y casi monstruosa emergió de la niebla empapada de sangre. Era Carlos, todavía estaba vivo en ese campo de batalla infernal, su gran hacha de doble hoja descansaba sobre su hombro, la hoja todavía goteaba sangre fresca. La Marea Roja envolvió todo su cuerpo, sus músculos se hincharon tanto que su piel se desgarró con fuerza, brotando sangre roja oscura como magma que brotaba de las fisuras en las rocas. Con cada respiración, su pecho se expandía rápidamente como un fuelle, exhalando aire caliente con un aroma dulce y sangriento. Sus ojos carmesí brillaban cegadores en el humo, como llamas de velas encendidas por los fuegos del infierno. El movimiento de levantar el hacha creó una ola de aire visible. En el momento en que la hoja del hacha cayó, el aire se cortó abruptamente. ¡Boom! La pesada placa lateral de la armadura de la bestia de acero se aplastó hacia adentro, y el metal se retorció y crujió.
Carlos no esperó a que su oponente reaccionara. Con un rápido movimiento de muñeca, sacó su hacha, desgarrando un trozo de armadura cubierto de fragmentos de metal, y la blandió contra un caballero cercano, provocando que cayera, junto con su escudo, al suelo ensangrentado. Su siguiente golpe impactó de lleno en una lanza con forma de gancho. El brazo de metal se hizo añicos como una rama seca bajo su fuerza bruta. Y el aceite brotó y salpicó sus hombros y espalda expuestos como una nueva capa de pintura de guerra ensangrentada. Soltó un gruñido bajo, rompiendo el asta en forma de gancho de la lanza en dos pedazos, y casualmente hundió uno de ellos en el pecho de un caballero que intentaba acercarse. Las vides bajo sus pies quedaron reducidas a polvo, y el barro y la sangre se esparcieron hacia arriba como olas de color rojo oscuro que se estrellaban. Detrás de él, docenas de guerreros berserker de élite lo seguían de cerca. Su piel estaba envuelta en capas de enredaderas de un negro intenso, cuyas puntas se clavaban directamente en su carne, retorciéndose constantemente como si criaturas vivientes estuvieran siendo absorbidas por su cuerpo. Cada vez que un golpe desgarraba sus cuerpos, brotando sangre, las enredaderas se estiraban y se entrelazaban rápidamente, sellando con fuerza la herida e incluso empujando nuevos trozos de carne fuera de la lesión. Eran como dioses de la matanza liberados del mito. El primer berserker se enfrentó de frente con un toro de acero furioso. Las llamas arrojadas por el toro enfurecido le quemaron la cara, pero él las ignoró. En el segundo siguiente, un hacha gigante barrió el suelo horizontalmente y la cabeza de la bestia, junto con la mitad del hueso de su cuello, fue cortada, dibujando un arco de sangre hirviendo en el aire antes de caer al suelo. Otro berserker cargó contra el costado de la cabina de una bestia de acero, abriendo una grieta en la armadura con sus manos desnudas, hundiendo sus dedos en las juntas de metal y abriendo la puerta de la cabina como si estuviera hecha de papel. El caballero que operaba la nave apenas había levantado su espada cuando una mano gigante agarró su casco y lo arrastró por el cuello, mientras la hoja de un hacha lo golpeaba simultáneamente. La sangre salpicó el costado del carro de guerra, y el calor se convirtió en una niebla carmesí en el viento frío. El campo de batalla se vio inmediatamente envuelto en sangre y fuego. Gritos, rugidos y el sonido del metal al romperse se mezclaron en una cacofonía. La formación exterior de caballeros se vio obligada a retirarse. Su muro de escudo se rompió y las brechas se ensancharon rápidamente a lo largo de la línea como heridas sangrientas abiertas por una bestia. Estos guerreros enfurecidos, consumidos por la marea roja, hacía tiempo que habían perdido la cordura. La furia ardía en su interior como un infierno descontrolado, impulsándolos a solo morder, aplastar y avanzar, casi sin tener en cuenta ninguna táctica o defensa. Esto los hizo feroces, pero también más fáciles de manipular y atraer. En ese momento, la orden de Luis resonó en todo el campo de batalla a través de los toques de corneta. Caballería ligera. Llévenlos. Varios caballeros con armadura ligera respondieron, cargando hacia adelante, rodeando a Carlos y su élite, disparando ráfagas de flechas de ballesta, apareciendo y desapareciendo en el borde de la marea roja, incitándolos a rugir y perseguirlos, desviándolos de la línea de batalla principal. Tan pronto como el poderoso enemigo entró en la zona de disparo predefinida, los puertos de disparo de las ballestas de acero brillaron simultáneamente. Ubán. 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 Bombas mágicas disparadas al unísono. Su impacto explosivo levantó ola tras ola de marea roja, con llamas y carne desgarrada volando por el aire. Lenguas de lanzallamas salían disparadas desde ambos lados de los carros de guerra, prendiendo fuego instantáneamente a cualquier berserker que se acercara demasiado, mientras que descargas de pesadas flechas de ballesta perforaban repetidamente sus pechos. Las heridas de Carlos eran constantemente cosidas con enredaderas, pero el calor abrasador de las llamas y el impacto de las explosiones gradualmente ralentizaron sus movimientos. Su respiración pesada como una piedra gigante presionando contra su pecho. Levantó su hacha, con la intención de avanzar de nuevo, pero fue golpeado de lleno por una bomba mágica, cuyo impacto lo arrojó hacia atrás. La marea roja se dispersó a su alrededor, sus rodillas se doblaron y cayó pesadamente al suelo. Levantó la cabeza en señal de desafío, sus ojos aún ardían con un odio inextinguible. Sin embargo, en el instante siguiente, la pesada ballesta de acero disparó su última flecha, atravesándole el corazón. Carlos cayó con fuerza y su hacha de batalla rodó varias veces en el barro antes de detenerse finalmente. Capítulo 286. Desastre en el territorio del norte. El aura de una montaña de cadáveres y un mar de sangre invadió el valle. Fuego y vísceras se mezclaron, condensándose en un completo infierno. Los cuerpos de 5000 jinetes bárbaros yacían esparcidos en el barro y la sangre. Los restos de bestias demoníacas gigantes aplastaban las rocas circundantes y los tendones y huesos carbonizados aún emitían un humo persistente. La niebla roja aún no se había disipado por completo, densa como sangre antigua y agitada, brillando con un rojo oscuro y siniestro bajo la luz. Pero los caballeros del territorio de la marea roja avanzaron firmemente por allí, sus rostros adornados con máscaras transparentes enmarcadas en plata. Los bordes de las máscaras estaban incrustados con patrones de un brillo azul pálido, que era un agente medicinal viscoso extraído de la hoja de hielo, liberado lentamente en una fina cortina de niebla con el aliento del caballero, aislando toda interferencia mental. Detrás de las máscaras, sus ojos estaban claros y enfocados, sin mostrar ningún signo de haber sido influenciados por la niebla roja, y sus movimientos eran decisivos. Los restos bárbaros incontrolados fueron aniquilados con puñaladas directas, y se vertió aceite incendiario desde botellas sobre las pilas de cadáveres, encendiéndolos instantáneamente con un penetrante sonido crepitante. Las llamas estallaron sobre la carne y la sangre como bestias salvajes, devorando, carbonizando y convirtiendo en cenizas. Las enredaderas y las flores carnosas se retorcían y se encogían en las intensas llamas, y en el instante en que sus pétalos se convertían en cenizas, un olor nauseabundo y dulce a quemado flotaba en el aire. Un caballero se inclinó y su espada recogió un trozo de vid de color rojo oscuro que no había sido quemado y algunos centros de flores que aún conservaban un brillo tenue. Los colocaron cuidadosamente en un frasco medicinal revestido de hierro frío, los sellaron y los entregaron al caballero que estaba detrás de él. Los alquimistas diseccionaron estos elementos en el laboratorio de Ciudad Marea Roja, tratando de comprender sus orígenes y debilidades. Las intensas llamas aún ardían, su luz se reflejaba en la armadura plateada de los caballeros, como una columna de frías estatuas de hierro que avanzaba lentamente. Lois permaneció de pie sobre la tierra quemada, con su mirada atravesando la persistente niebla roja y fijándose en los restos carbonizados. No consideró que esta fuera una victoria fácil. Si no hubiera sabido con días de antelación que esta tribu bárbara pasaría por allí y no hubiera colocado trampas meticulosamente, es posible que ya hubieran llegado silenciosamente a las afueras de Ciudad Marea Roja. Aún así, el coste de esta batalla todavía hacía que su corazón se encogiera sutilmente. 4 bestias de acero fueron destruidas, más de 30 caballeros murieron en batalla, varios carros fueron aplastados en un ataque de enredaderas y bestias demoníacas. Y casi un tercio de las reservas de explosión mágica se consumieron.
Y estos bárbaros muertos eran solo la punta del iceberg del ejército del sur, no representaban ni una décima parte de sus fuerzas totales. Si fuerzas de esa magnitud lograban romper las defensas repetidamente, el verdadero desastre aún estaba por llegar. El avance de los bárbaros hacia el sur podría ser incluso más aterrador de lo que había imaginado. Espero que esta tierra pueda verdaderamente perdurar, murmuró suavemente. A continuación, debe unirse con los nobles del sureste para expulsar primero a los invasores bárbaros de la región, asegurar su propio territorio y luego considerar si apoyar otras líneas del frente. Al menos hasta que el duque Edmond se alistara, o hasta que el sistema de inteligencia diario indicara un punto de inflexión en la guerra que pudiera aprovechar, no movilizaría sus fuerzas principales de manera precipitada. Además, esta batalla también le hizo darse cuenta de las deficiencias de sus propias armas. Por ejemplo, el diseño de la ballesta de acero, tirada por los toros de acero locos, era de hecho increíblemente poderoso en el campo de batalla, pero carecía de flexibilidad y seguridad. Si el enemigo eliminaba con precisión a los MA de Bulls que empuñaban la ametralladora, la enorme bestia de acero se transformaría instantáneamente en un ataúd de hierro, permaneciendo inmóvil. Si no se resolvía este problema, las pérdidas futuras probablemente serían aún más graves, por lo que parecía necesario acelerar el desarrollo de los motores de combustión. Lois miró hacia otro lado y se giró en silencio para marcharse. Las llamas ardían detrás de él, tiñendo el cielo nocturno de un rojo intenso. Esto no era más que una pequeña victoria en la larga guerra que asolaba el territorio del norte. Hasta había llegado al territorio del norte apenas un año antes. Pero con los recursos asignados por la familia real y la guía de su mentor Seifer, reconstruyó esta ciudad fronteriza abandonada hacía mucho tiempo en el valle del río Frost. Hizo la bandera del dragón de plata, instaló un campamento e hizo de este lugar su sede de gobierno, creyendo que sería el punto de partida para su establecimiento en el territorio del norte. Hace apenas 2 días, ese ejército bárbaro lo había destruido todo. Cruzaron la garganta de la grieta de hielo, que la gente del territorio del norte llamaba intransitable, avanzando directamente hacia el corazón del valle del río Frost como una marea negra. Los puestos de avanzada no enviaron ninguna advertencia y ningún equipo de reconocimiento regresó. Cuando hasta recibió la información, el enemigo estaba a solo medio día de viaje de la ciudad. Se apoyó en la línea defensiva exterior, que no estaba protegida por piedras, tratando de mantener su posición. En medio de la ventisca, las lanzas se erizaban, las ballestas se tensaban y las hogueras emitían una luz tenue y cálida. La línea de batalla parecía una valla negra aislada en la inmensidad blanca. Pero entonces, el primer monstruo atacó. Era un guerrero bárbaro con un cuerpo hinchado y venas de color rojo oscuro que sobresalían debajo de su piel. La vid del dolor ardiente, un parásito, se contraía constantemente dentro de su carne. Era como un ser vivo sediento de sangre. Incluso cuando un dardo le atravesó el hombro, continuó avanzando con fuerza, atravesando la valla, desgarrando la armadura de los defensores como si fuera un pergamino empapado. La sangre caliente brotando un arco carmesí en la nieve. A continuación avanzaron más figuras. Las flechas de las ballestas impactaron sus pechos y cuellos, volviéndolos aún más frenéticos como bestias enfurecidas, sus rugidos haciendo vibrar dolorosamente sus tímpanos en la ventisca. En la niebla nevada del horizonte, emergieron lentamente varias figuras oscuras y colosales. Eran gigantes, de 5 metros de altura, con la piel cubierta por una armadura de enredaderas, que blandían enormes hachas de piedra capaces de partir tejados. Cada balanceo iba acompañado del sonido de paredes de madera astilladas y huesos humanos rotos. Más allá, los agudos gritos de las bestias demoníacas resonaron en la ventisca. Un rinoceronte rompecráneos con una armadura gruesa cargó directamente contra la multitud, arrojando a un lado a una fila entera de soldados como si fueran paja. Las enredaderas parásitas que se habían enredado en su espalda todavía estaban enviando espinas mientras corría en estampida, cayendo como lluvia sobre las filas traseras de los defensores. En el cielo, varias cornejas carroñeras de alas huesudas volaban en círculos bajos, lanzándose para picotear los ojos de los individuos que luchaban. Las armas de fuego alquímicas a menudo se atascaban en condiciones de frío extremo y nieve húmeda, ya que la pólvora se empapaba y no podía encenderse. Las tinajas de aceite de oliva fueron arrojadas, pero fueron atrapadas por el enemigo junto con las vides vivas y arrojadas de vuelta. Las llamas consumieron inmediatamente una sección del muro de madera y los soldados que defendían el lugar gritaron y cayeron bajo el fuego. En menos de una hora, la línea de defensa quedó completamente violada. Los bárbaros invadieron la ciudad, sus largas hachas demolieron casas de madera, y de repente las vides brotaron del suelo como serpientes venenosas, trepando paredes y tejados, arrancando casas enteras. En medio del caos de la ventisca y las llamas, hasta observó cómo su ciudad se reducía lentamente a ruinas. Ya no era una batalla, sino una masacre imparable. En 2 días, 8 pueblos y ciudades alrededor del valle del río Frost se derrumbaron sucesivamente. Durante la noche se produjeron incendios y la tormenta de nieve se reflejó en las vigas quemadas y las casas de piedra derrumbadas. Sobre la nieve rodaba el trigo carbonizado, originalmente almacenado en graneros, ahora transportado por el viento hacia el cielo con un sofocante olor a quemado. La carne seca y el pescado en conserva explotaron en las intensas llamas, la grasa goteó por los escalones del granero y se mezcló con la nieve derretida para formar un arroyo marrón y maloliente. Los bárbaros sacaban de las casas mantas de invierno, botas de cuero y ropas gruesas, algunas las arrojaban directamente a las hogueras. Otras las pisoteaban en el barro y la nieve y luego las aplastaban con suelas de botas tachonadas. No estaban saqueando, sino eliminando todas las condiciones que permitían a la gente sobrevivir. ¿Una vía de escape? No había ninguna. La entrada al valle ya estaba bloqueada, una barrera tejida con raíces vivas y enredaderas negras, con raíces tan gruesas como pilares de piedra entrelazados. Un caballero que intentaba escapar acababa de cortar unos zarcillos cuando se enredó en ramas que se envolvieron alrededor de sus piernas, arrastrándolo instantáneamente de regreso a la nieve. Su grito resonó con urgencia a través de la niebla nevada, solo para ser amortiguado por el sonido seco del hueso en su garganta al ser roto por la enredadera. De los 2000 soldados originales solo quedó la mitad. Ingenieros, alquimistas, artesanos de la construcción, estos valiosos profesionales técnicos fueron casi completamente diezmados. Las antiguas fortificaciones de madera y piedra, los refugios de invierno y las calles bien conservadas eran ahora solo tierra estéril. Los logros de hasta en el gobierno, acumulados durante más de un año, fueron completamente borrados por esta tormenta de nieve y fuego. No se pudo encontrar ni un solo parche de nieve limpia, el suelo era sangre. Cenizas o cadáveres pisoteados. Las vigas de madera de la sala del consejo crujían suavemente por el calor de las llamas y el techo amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Hasta blandió su espada, manchada de sangre y nieve, rodeado de sus 29 caballeros de guardia personal. Se oían pasos pesados y el susurro de las vides desde la entrada. Guerreros bárbaros, que lo superaban en número, se acercaban. El aire estaba cargado con el aroma mezclado de madera quemada y carne. Al instante siguiente, la pesada puerta de madera se abrió violentamente.
El viento y la nieve cayeron con fuerza, seguidos por una fuerza de casi 100 caballeros dragón plateado. Estaban vestidos con una armadura medio congelada, sus hombros y brazos estaban cubiertos de heridas y daños de batalla, sus largas lanzas brillaban con una luz fría y aguda en la niebla nevada y la luz de la fogata. «Protejamos a su alteza», gritó alguien. Lanzas y espadas largas fueron lanzadas simultáneamente, y la primera fila de guerreros bárbaros fue empalada directamente sobre las vigas ardientes. La estrechez del campo de batalla hacía que cada golpe fuera acompañado de astillas de madera, y las vides se retorcían en el suelo, emitiendo agudos crujidos al ser encendidas por el aceite. Asta, escoltado por sus guardias, salió corriendo de las ruinas, las llamas explotaron detrás de él, iluminando la silueta de un gigante en la niebla nevada. Aquella colosal figura blandió un enorme martillo de hueso, derribando a 3 caballeros que la protegían, sus armaduras y sangre salpicaron la nieve, y fueron rápidamente enterrados. Los miembros del equipo de rescate fueron constantemente blanco de depredadores y enredaderas parásitas. De los más de 100 caballeros originales, solo 50 permanecieron cuando lograron romper las defensas, con sus armaduras cubiertas de grietas y hielo. Hasta miró hacia atrás. Ese era el territorio del Valle del Río Helado que él personalmente había establecido, ahora solo quedaban llamas, humo espeso y cenizas carbonizadas transportadas por el viento. Y lo que quedaba de sus fuerzas militares era menos de un tercio. Cuando condujo a los guardias restantes a través de las puertas de la ciudad alabarda de Nueva Escarcha, solo quedaron los sobrevivientes que habían salido arrastrándose de las ruinas. En la sala del Consejo de Guerra de la ciudad de la alabarda helada, las pesadas puertas y ventanas estaban selladas, dejando solo la parpadeante luz amarilla de las lámparas de aceite para proyectar un tenue resplandor, iluminando cada rostro cansado y tenso. Los informes de batalla llegaron transportados por veloces pájaros y aterrizaron en la larga mesa, que fue rápidamente abierta y leída en voz alta por el asistente. Y casi todas eran malas noticias. La línea de defensa noroeste fue atacada por bárbaros al amanecer. El enemigo atravesó la brecha sur de la cresta de Winterford. Los defensores sufrieron pérdidas del 70% y el conde Hill murió en batalla. Los restos de la tercera legión se retiraron al sur del río Martillo de Piedra. El enemigo no los persiguió, sospechando que se trataba de un contingente mayor. Al noreste, 4 ciudades perdieron el contacto. Los caballeros enviados no regresaron, lo que generó sospechas de la aniquilación completa de las ciudades. Tan pronto como se leyeron las últimas palabras, un pesado silencio cayó sobre la sala, interrumpido solo por el zumbido del viento y la nieve golpeando contra las murallas de la ciudad. A medida que la reunión se hacía cada vez más silenciosa, el duque Edmond le hizo una señal a su asistente para que entregara otra carta, enviada por Luis. A medida que se desplegaba la carta, un fuerte olor a tinta flotaba en el aire bajo la luz de las lámparas de aceite, y el oficial de inteligencia leyó lentamente en voz alta. Caballeros del territorio de la Marea Roja, pérdidas de un cuarto, aniquilaron a 5000 caballeros bárbaros. En un instante, toda la sala del consejo pareció congelarse. Todos hicieron una pausa, luego levantaron la cabeza colectivamente, sus miradas oscilaban entre la carta y el duque, intercambiando miradas de incredulidad. En los últimos días lo único que han recibido son informes de derrotas y reveses. Las líneas de defensa se desmoronan, las ciudades caen, las órdenes de caballeros son aniquiladas. Casi todos los informes de batalla confirmaron que el territorio del norte se desangraba poco a poco. Y ahora, de repente, alguien en esta situación desesperada ha derrotado a 5000 caballeros bárbaros. ¿Cómo es posible?, murmuró suavemente un viejo general de cabello gris, como si temiera que sus palabras despertaran un hermoso sueño. 5000. Un conde apenas se atrevió a decir. Y este es territorio de la Marea Roja, del tamaño de las tropas del vizconde Calvin. No continuó, pero todos los presentes sabían que el ejército permanente era simplemente insuficiente para un enfrentamiento directo con las principales fuerzas bárbaras. Un noble frunció el ceño con recelo. ¿Exageró? Hasta también permaneció en silencio. ¿Cómo hizo eso? El oficial de inteligencia hojeó la copia del informe que tenía en sus manos, con voz ronca. Según varias investigaciones, esa cifra debería ser precisa. Pero el daño específico de la batalla aún no se ha determinado por completo. El duque Edmond reflexionó un momento y luego dijo en voz baja: Louis es un genio de la guerra. Si realmente derrotó a 5000 bárbaros, es una hazaña notable. Pero sospecho que minimizó sus propias pérdidas. Lo más probable es que sea para tranquilizarnos. Sin embargo, Luis había exagerado intencionadamente las pérdidas en la batalla para evitar que el número de muertos fuera demasiado elevado. En realidad, murieron poco más de 30 personas. Al final de la carta había una breve sugerencia: esos monstruos están impulsados por la rabia, y podría ser posible intentar usar armas mentales o magia para interrumpir su estado de furia. Edmond suspiró y ordenó a su asistente: respóndeme, dile a Louis que continúe defendiendo la línea de defensa sureste del territorio del norte. La discusión que siguió degeneró rápidamente en acalorados argumentos. Algunos abogaban por dividir las fuerzas para rescatar las ciudades vasallas en el noreste, a fin de evitar que los bárbaros ampliaran aún más el asedio. Otros insistían en mantener las fortalezas existentes y esperar refuerzos imperiales. Otros incluso propusieron una retirada directa al territorio del norte para preservar la nobleza y las fuerzas principales. Pero esta propuesta, una vez hecha, provocó fuertes críticas y burlas. Y no podemos esperar refuerzos, exclamó un viejo general, golpeando el mapa con el puño. A este paso, todo el territorio del norte será tierra arrasada. Lo que necesitamos es un contraataque, no acobardarnos, exclamó otro joven vizconde, casi desenvainando su espada y golpeándola con fuerza sobre la mesa. ¿Contraatacar? ¿Y con qué vas a contraatacar? Los gritos se hicieron más fuertes y más suaves, y parecía como si cada plan tuviera un defecto fatal. Finalmente, el duque Edmond se puso de pie, presionando firmemente el mapa del territorio del norte sobre la larga mesa. La luz de la vela se reflejaba en la cicatriz de sable de su rostro. Ya basta. Ya que no podemos esperar refuerzos, crearemos nuestras propias oportunidades. Su dedo señaló un estrecho valle en el mapa. Las montañas allí eran traicioneras, fáciles de defender pero difíciles de atacar, aunque lo suficientemente grandes como para albergar una batalla decisiva a gran escala. Este lugar es adecuado para una confrontación directa con estos monstruos. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas. Antes de que se propaguen, debemos eliminar a todos estos monstruos, de lo contrario, el territorio del norte será completamente absorbido este invierno. Toda la sala del consejo quedó en silencio, el viento aullaba fuera de los gruesos muros de la ciudad, como anunciando la inminente y sangrienta batalla. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 287. Antes de la batalla final. La pesada puerta de roble se cerró lentamente detrás de él, silenciando por completo el clamor y las discusiones que provenían de la sala de reuniones.
El largo pasillo estaba en silencio, solo se oía el sonido de las botas del duque Edmond, que resonaban constante y pesadamente en el espacio vacío. En su mente, las palabras del informe de batalla aún se arremolinaban, cada unidad obligada a retirarse hacia el sur, cada ciudad caída, todo se sentía como un bloque de hielo frío presionando contra su pecho, haciendo que su respiración fuera pesada. Luego regresó a la habitación, empujó la pesada puerta de madera y la cálida luz de la chimenea titiló en el interior, proyectando un suave resplandor dorado sobre las paredes de piedra. Un ligero aroma a flores y hierbas, el acebo y la lavanda seca, los favoritos de Helena, flotaba en el aire. El duque Edmond intentó alejar los pesados pensamientos que lo atormentaban, forzando una sonrisa benévola en su rostro. La gran cicatriz en su rostro hacía que su sonrisa pareciera algo extraña, pero había hecho todo lo posible para no parecer alguien que acababa de regresar del campo de batalla. Helena estaba sentada junto a la chimenea, sosteniendo en brazos a su hijo de 1 año, acariciando suavemente la espalda del niño y tarareando una canción de cuna. Al oír que se abría la puerta, levantó la mirada con un brillo en los ojos. Sobre la mesa había una carta del territorio de la Marea Roja, enviada por Emily, con algunos pequeños copos de nieve todavía adheridos al sobre. Edmundo dio un paso adelante, se agachó y recogió al niño. Intentó mecer suavemente a la niña, pero ella lo miró con curiosidad durante unos segundos, luego extendió una delicada manita, le agarró la barba y tiró con fuerza. El tirón no fue suave, lo que le hizo inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás. El niño rió, como el sonido claro de las campanillas de viento. Edmond simplemente bajó la cabeza y tocó suavemente la frente del niño con la suya, provocando un alegre sonido gorgoteante. Al ver esto, Helena no pudo evitar sonreír y tocó suavemente la naricita del niño con su dedo. Está mucho más enérgico hoy que de costumbre, dijo, incluso insistió en agarrar las cortinas e intentar trepar antes de su siesta. Edmond arqueó las cejas, con ese tipo de energía, tal vez se una a mí en el campo de batalla algún día. Habría sido un buen caballero. Primero tendrá que aprender a no arrancarse las barbas. Luego hablaron del guiso de venado que habían preparado hoy en la cocina. De los árboles frutales en el cuarto de flores e incluso mencionaron que Helena había pedido recientemente a los sirvientes que intentaran cultivar hongos en el sótano. El fuego crepitaba, el viento y la nieve aún aullaban afuera, pero aquí dentro hacía tanto calor como en una pequeña isla aislada de la guerra. Fue solo entonces cuando Helena pareció recordar algo y levantó la mano para señalar el sobre que estaba sobre la mesa. Oh, la carta de Emily, llegó esta mañana. Se reclinó en la silla cerca de la chimenea y abrió la carta. Emily casi ganó el partido de exhibición de caballero en el Festival Deportivo de Primavera Red Tide, pero al final, su caballo fue atraído por un puesto de dulce cerca de la arena y salió corriendo a masticar espinos cristalizados. Edmond no pudo contener la risa cuando escuchó eso. La sonrisa era un poco rígida al principio, como si no estuviera acostumbrado a esa expresión en tiempos de guerra, pero pronto se suavizó ante la vívida imagen. Le pareció ver a Emily tirando de las riendas con exasperación, mientras el caballo masticaba felizmente espinos cristalizados. ¿Esa chica no está embarazada? Eso es muy imprudente, negó con la cabeza, pero su tono transmitía un cariño inconfundible. Helena tomó casualmente un trozo de pastel de miel aún tibio y lo colocó suavemente en su palma. Las yemas de los dedos de Edmond se relajaron ligeramente por el calor del pastel de miel, cuya dulzura parecía disipar el frío que lo había acompañado durante todo el camino. Afuera, el viento y la nieve seguían aullando. Sin embargo, dentro, el tenue aroma a flores y hierbas y la suave luz de las lámparas mantenían a raya el frío de la noche. El calor de ese momento casi nos hizo olvidar el territorio del norte que estaba afuera, consumido por la sangre y el fuego. Después de un rato, la mirada de Edmond se posó en la chimenea y dijo con voz tranquila pero grave, deberías llevar al niño al sur por un tiempo. La expresión de Helena se tensó y la inquietud y las preguntas brillaron en sus ojos. Ella entendió lo que eso significaba. Edmond no la dejaría abandonar la ciudad de la alabarda de hielo sin una razón, ni la enviaría al extremo sur. Pero ella respiró profundamente, reprimiendo esos pensamientos, y al final, simplemente asintió levemente. Después de permanecer sentado un rato más, Edmond se levantó y colocó suavemente su mano sobre el hombro de su esposa. No dijo nada, solo miró por un momento al niño que dormía plácidamente en sus brazos, luego se ajustó la capa, ocultando el último rastro de una sonrisa en su frente, y caminó hacia la puerta. Voy a revisar el plan de patrulla, dijo en voz baja. Helena no lo detuvo, simplemente dijo suavemente, el viento está fuerte afuera, ponte la capa correctamente. La puerta se cerró suavemente. En el momento en que la pesada puerta se cerró, pareció atrapar el calor de momentos anteriores dentro de la habitación. En el momento en que salió de la habitación, la sonrisa de Edmond desapareció y la severidad de un guerrero experimentado regresó a su rostro. Miró alrededor del pasillo e inmediatamente, un guardia personal blindado se abalanzó sobre él, arrodillándose sobre una rodilla. La voz de Edmond era baja y gélida, asegúrate de que lleguen sanos y salvos. Luego, lentamente, sacó de sus brazos varias cartas ya selladas. El sello del lacre de cada carta estaba prensado por su propia mano y los bordes del papel estaban ligeramente amarillentos, lo que indicaba claramente que la carta había sido escrita días antes. Fue repartiendo las cartas una a una, en un tono que no dejaba lugar a dudas. Entrégaselas a la señora solo después de que llegues al territorio del sur. El guardaespaldas inclinó la cabeza y las aceptó sin decir palabra. Sus manos temblaban ligeramente por la presión. Sabía lo que significaban esas letras. A toda velocidad, desvíen la carretera principal, diríjanse al sur desde la línea de árboles, no usen la ruta comercial. Usted y sus hombres regresarán juntos solo después de que termine la guerra. El guardaespaldas simplemente hizo una profunda reverencia. Entendido. Se dio la vuelta y se alejó, sus botas resonando sobre las losas del pavimento, el sonido cada vez más débil. El pasillo quedó en silencio nuevamente, dejando solo a Edmond de pie en medio del juego de sombras y la luz de la fogata. Se apoyó en la fría columna de piedra y exhaló lentamente. En ese momento no llevaba ni armadura ni casco, era solo un hombre de mediana edad, un padre que conocía su destino. Murmuró suavemente, como hablando consigo mismo, este es mi único egoísmo. Ese fue su único acto egoísta. Generaciones habían protegido el territorio del norte para el imperio, y el linaje de la familia Edmond había permeado desde hacía mucho tiempo esta llanura helada. Desde el abuelo hasta el padre, desde el hermano mayor hasta el primogénito, frías lápidas se alzaban sobre las colinas cubiertas de nieve. No quería que su hijo volviera a presenciar el fin de la familia. Con la lealtad como espada, finalmente encontraron sus tumbas en la nieve. En ese momento, la sonrisa de su hija apareció en su mente. Emily, esa hija testaruda y persistente, más parecida a él que nadie. Ella estaba en el territorio de la Marea Roja, no lejos de la línea del frente, y recientemente había quedado embarazada. Al pensarlo, el pecho de Edmond se apretó ligeramente y pensó, espero que logren sobrevivir.
Sin embargo, Edmond levantó lentamente las cejas y una sonrisa casi autocrítica apareció en sus labios. Luis, aquel joven, parecía delicado, pero en realidad era decidido a la hora de matar, aunque poseía una calma y una crueldad poco comunes. Mucho más tranquilo y despiadado que en su juventud. Quizás realmente podría proteger a Emily. La noche colgaba como la piel desgarrada de una bestia sobre las ruinas de la fortaleza destruida, donde la sangre y el barro se mezclaban, fluyendo en un río pútrido y fétido. El cuerpo decapitado de un caballero colgaba de un trabuquete roto, su armadura plateada destrozada, su cavidad torácica abierta por una enorme criatura, sus órganos internos colgando en el viento nocturno. Su lanza todavía estaba incrustada en el suelo, con la punta rota, pero el extremo estaba firmemente encajado entre los huesos expuestos de sus dedos. Este era Ravento, el comandante de la vanguardia de la Sexta Legión del Imperio, un caballero extraordinario. Anteriormente había liderado a cientos de jinetes de élite para atravesar mareas de bestias y defender la cordillera salvaje del norte durante 3 días y 3 noches. Ahora su cabeza colgaba de un poste, sus cuencas de los ojos perforadas por un clavo de hierro rudimentario, clavado en el suelo debajo de una bandera de batalla manchada de sangre. Los pasos hicieron temblar el suelo. Los pesados cascos del gigante hicieron crujir las losas de piedra mientras cargaba hacia el centro de las ruinas. Tenía 10 metros de altura, su piel parecía hielo negro agrietado y de sus hombros y codos brotaban enredaderas que envolvían sus extremidades y arrastraban innumerables miembros cortados y ensangrentados. Y sobre su hombro estaba Tito, el rey que conquistó a los bárbaros del norte. Pero ahora no era más que un receptáculo de la furia. La furia ardía detrás de él, como una inextinguible flor de vid carmesí, sus raíces creciendo en su columna, los huesos de sus brazos y las profundidades de las cuencas de sus ojos. Tirando de sus huesos y músculos como insectos, obligándolo a dar el siguiente paso en la masacre. Sus pupilas ya no existían, solo 2 puntos ardientes de luz rojo sangre, incendiando este mundo. Matad. Un gruñido bajo surgió de su garganta, como el aliento jadeante de una bestia salvaje. No dio ninguna orden y ninguna fue necesaria. La furia resonante de las vides ya lo había conectado con todos sus guerreros demoníacos. En el instante siguiente, el monstruoso ejército del territorio del norte irrumpió como una marea desde los barrancos y valles. Estas criaturas inhumanas corrían y gritaban, cada una enredada en enredaderas, sus cuerpos hinchados y deformados, empuñando espadas, hachas y escudos rotos, arrancados de los cuerpos de sus enemigos. Algunos arrastraban piernas rotas que aún no habían sanado, corriendo como el viento bajo la abrasadora furia compartida, mientras otros tenían el pecho hueco y las costillas expuestas. Pero aún así, siguió adelante, riendo. ¡Ah! ¡Matad! 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 Gritos como aullidos de perros salvajes surgieron de la sangre de los muertos. Los regimientos de élite de los caballeros imperiales intentaron formar una línea defensiva. 6 caballeros fuertemente blindados avanzaron por la calle en ruinas. Las puntas de sus lanzas como serpientes plateadas cortando el cielo nocturno. Pero los guerreros bárbaros, en su furia, no se acobardaron ante las puntas afiladas, extendieron sus brazos, enfrentándose incluso a las lanzas con sus propios cuerpos, arrojando a los caballos de guerra al suelo. Incluso con sus órganos internos esparcidos por el suelo, sus manos aún agarraban las gargantas de los caballeros, luchando hasta la muerte. Tito se paró sobre el hombro del gigante, observando en silencio la tierra quemada. No sentía ni alegría, ni dolor, ni la euforia de la victoria. Solo un vacío más profundo. Una bestia irracional no se alegra de la victoria. Él no era más que un instrumento impulsado por la rabia. La semilla del rey del jardín de las espinas ardientes de la furia controlaba por completo su voluntad. Su alma, como los huesos de un muerto, fue devorada poco a poco por raíces carmesí, completamente sumergida en esta carnicería sin fin. Y eso fue solo el comienzo de la ola de furia. Por la tarde, el viento del valle sureste traía el olor de las montañas, los bosques y la sangre, arrasando con las banderas de batalla del ejército de la Marea Roja y las fuerzas aliadas de varios caballeros nobles, que ondeaban ruidosamente. La operación de limpieza ya había durado 3 horas y los últimos restos de las fuerzas bárbaras en el pequeño valle fueron derrotados bajo el ataque de los regimientos de caballería. Todavía quedaban en ellos restos del ritual de la furia, sus ojos todavía rojos como la sangre, pero no tenían organización ni refuerzos, como peces varados después de que la marea ha retrocedido, luchando, rugiendo y finalmente cayendo en silencio en el polvo. Por sugerencia de Luis y bajo su presión, los señores del sudeste ya habían concentrado y organizado los regimientos de caballeros bajo su mando que aún eran capaces de luchar. Con la guardia personal de la Marea Roja a la cabeza, formando un temporal pero altamente eficiente regimiento unido de caballeros del sudeste. Al principio, estos nobles desconfiaban de este joven señor. Pero después de varias batallas decisivas, tanto en términos de posicionamiento estratégico como de ritmo en el campo de batalla, tuvieron que admitir que este señor de la Marea Roja era, en ese momento, la fuerza militar y política más confiable en la parte sureste del territorio del norte. Ahora, los regimientos de caballería ya no actuaban independientemente y nadie más intentó desafiar su mando. Para todos estaba claro, tras el colapso de la situación y la desintegración del sistema de vasallaje, solo el juicio casi aterradoramente preciso de aquel joven podía salvarles del desastre. Ahora, todo el sudeste había acordado tácitamente. El señor de la Marea Roja era el señor del sudeste del territorio del norte. Luis estaba sentado en la cima de una colina rocosa a caballo, su capa de batalla manchada con sangre fresca y sus ojos tan tranquilos como la nieve. Se quedó mirando en la dirección desde donde se elevaban columnas de humo en la distancia, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Sif se acercó en un caballo blanco, con la mirada ya fija en el rostro de Lois. ¿Qué te pasa hoy? Ella no pudo contener su impaciencia y lo siguió, pero Lois solo le permitió participar en la fase de limpieza. Lois guardó silencio por un momento antes de decir, simplemente no dormí bien anoche. Sif lo miró con los ojos entrecerrados, incrédula ante la excusa endeble, pero no preguntó nada más. Lois reflexionó un rato más, luego levantó la mano e hizo un gesto a Lambert para que se acercara. Dile a Silco, dijo Lois en un tono bajo pero firme, excepto los 3 pares de bestias lagarto devoradoras de almas que deben conservarse para la reproducción. Masacra a todos los demás para fabricar bombas de alabarda congelantes que sacuden el alma. Además, continuó, reúne a la mitad de la caballería de élite del ejército, o a los de mayor rango, y vendrán al norte conmigo. Sí. Lambert no hizo preguntas, hizo una reverencia y se marchó, dejando a Lois solo en la roca de la montaña. El viento alzó su capa como un estandarte carmesí en llamas. La razón por la que hizo esto fue la información que recibió esta mañana del Daily Intelligence System. Esta breve premonición contenía solo unas pocas palabras, pero era tan fría como el hielo cortante. 10 días después, el asedio y la supresión de las fuerzas aliadas del territorio del norte fracasarán.
El duque Edmond morirá en la batalla, el jardín de las espinas ardientes de la furia se extenderá por todo el territorio del norte, y solo 1 de cada 1000 habitantes del territorio del norte sobrevivirá. Louis sabía que esta información sin duda se confirmaría, como antes. Si optaba por quedarse de brazos cruzados, el resultado sería inevitablemente irreversible. No era un santo, pero si todo el territorio del norte colapsara, el territorio de la marea roja ciertamente no se salvaría, y todo lo que había creado y protegido sería destruido en un instante. Si hay un rayo de esperanza, yo mismo correré el riesgo. Poseía el sistema de inteligencia diaria y esa era su carta del triunfo. Otros no podían ver el futuro, pero él podía vislumbrar fragmentos de él. Otros solo podían esperar a que llegara el destino, pero él podía actuar con antelación. Si pudiera obtener información táctica crucial en momentos críticos. Quizás el resultado no sería tan sombrío como la fría profecía había predicho. Pensó en Edmond, el anciano que lo había apoyado cuando llegó al territorio del norte y casó a su hija. Pensó en Emily y en el niño que llevaba en su vientre. Si perdía, se refugiaría en el territorio de la marea roja, tomaría a Emily, a Sif y al bebé que ella llevaba dentro y huiría hacia el sur. Pero si ganara, el territorio del norte todavía tendría una oportunidad de salvarse. Capítulo 288. La batalla final, parte 1. La garganta de los huesos, una larga cicatriz similar a una fisura tallada por los dioses, se alzaba dentro de las montañas de hueso blanco en el territorio del norte. Sus 2 muros estaban cubiertos de hielo y nieve, que nunca se derretían durante todo el año. Este fue el último cementerio durante la caída de la dinastía de la Tierra de Nieve, hace 100 años, donde, según los rumores, fueron enterradas 100.000 almas de guerreros que no querían morir. Hoy, este fue el campo de batalla elegido por el duque Edmond, la última línea de defensa en el territorio del norte del imperio, y una apuesta desesperada forjada con la carne y la sangre de 50.000 hombres. Entierren todas las bombas mágicas a lo largo de la primera línea, una zanja de aceite incendiario cada 50 pasos, a lo largo de toda la línea, sin dejar huecos. La severa orden del duque resonó en la blanca nieve. En 7 días, todas las fuerzas aliadas se organizaron en 3 líneas defensivas. La primera línea estaba formada por caballería ligera, que actuaba como agujas acechando bajo el hielo, encargadas de activar trampas, esperando únicamente a que los bárbaros entraran en acción. La segunda línea estaba formada por la 9ª legión y caballeros de otros nobles, con las principales fuerzas de caballería del ejército del colmillo plateado y el ejército de la hoja rota dispuestas en capas escalonadas, formando una defensa de triple penetración, como una densa red de acero tejida, utilizada para finalmente someter a estos bárbaros. La tercera línea estaba custodiada personalmente por el ejército de hierro frío y los guardias personales del duque, cada uno con armadura pesada, con escudos como montañas y martillos como truenos. Se enfrentarían a los gigantes de hielo de frente, sirviendo como el verdadero baluarte de carne y sangre en esta sangrienta batalla. Las cartas testamentarias de los caballeros fueron entregadas a Edmond, sus rústicos sobres rebosaban de esperanzas para sus hijos, instrucciones para sus esposas y pesar por sus madres ancianas. Él las aceptó todas, cada carta pesada como una montaña. No permitiré que su muerte sea en vano, dijo levantando la cabeza y su mirada atravesando la densa niebla. En su discurso final, Edmond alzó su martillo de guerra con una voz atronadora. Esta batalla es a muerte. Si la sangre del territorio del norte se seca, entonces nuestra sangre será la frontera. Para que los bárbaros destruyan el territorio del norte, tendrán que pisotear nuestros cadáveres. A su orden, 50.000 guerreros rugieron al unísono, dispersando las frías nubes. El viento de la montaña aullaba y una niebla de nieve cubría el cielo. Frente a la garganta de los huesos, un equipo de varios cientos de caballeros de élite avanzó contra el viento. Todos los caballeros tenían el pelo blanco, pero sus pasos nunca vacilaron. Llevaban capas andrajosas y sus armaduras de color blanco plateado estaban manchadas desde hacía mucho tiempo, cubiertas de manchas de sangre y cicatrices. Este era el escuadrón suicida de vanguardia aliado, y en realidad un grupo de antiguos veteranos del territorio del norte. Habiendo llegado hasta aquí, ¿qué hay que temerle a la muerte? El líder era el viejo Buck, un caballero extraordinario del ejército de la espada rota. Las cicatrices de cuchillo en su rostro se cruzaban como ríos secos, su ojo izquierdo ya estaba ciego, pero aún así mantenía su espada larga en alto y caminaba bien adelante. Nadie comprendió mejor que ellos que este viaje era un viaje de ida. Pero ellos voluntariamente asumieron la tarea más peligrosa, usando su propia carne y sangre como cebo para atraer a la fuerza principal bárbara, consumida solo por la rabia y la corrupción, a la trampa del cañón de huesos. Habían diezmado innumerables cadáveres durante la plaga de insectos y defendido fortalezas en la frontera hasta que solo quedaron 10 hombres. Ahora, estaban dispuestos a embarcarse una vez más en un camino de muerte casi segura, solo para atraer a esos monstruos del abismo de la ira, incluso si eso significaba quemar sus vidas para encender esa trampa de sangre. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! El viejo Buck gritó, avanzando y derribando con un solo golpe de espada a una bestia cubierta de enredaderas que se abalanzó sobre él. Atacaron a estos monstruos con todas sus fuerzas, llamando su atención. Entonces patearon violentamente sus caballos de guerra, se dieron la vuelta para huir, alternando constantemente entre combates feroces y retiradas, dejando atrás los cadáveres tanto de los suyos como de los enemigos, creando un rastro sangriento para la vista y el olfato. Nunca se detuvieron, pero su número disminuyó constantemente. Finalmente, en medio del viento aullante, el contorno de la garganta apareció ante ellos. Por fin llegué. El viejo Buck se encontraba en la entrada del barranco, prácticamente arrastrando su cuerpo destrozado. Miró hacia atrás y toda la región devastada estaba envuelta en un intenso resplandor rojo. Decenas de miles de bárbaros, impulsados por la furia, habían perdido el sentido táctico y avanzaban temerariamente. Escupió un poco de sangre y se rió entre dientes. Te voy a enviar al infierno. Levantó su espada una última vez, se giró y cargó contra esos monstruos. Al final de la garganta de los huesos, sombras oscuras finalmente rompieron el silencio blanco e inmaculado. En ese momento, la tierra tembló. Cientos de gigantes de hielo atravesaron la niebla, con sus cuerpos envueltos en armaduras de enredaderas llameantes, como dioses de la guerra emergiendo del infierno, acercándose al barranco con rugidos como truenos amortiguados. Bajo sus pies se extendía una legión bárbara, semejante a una marea. Los berserkers enfurecidos estaban desnudos, sus músculos abultados, enredaderas serpenteando bajo su piel y exuberantes flores floreciendo en sus espaldas. Perros con mandíbulas divididas, lobos del campo de hielo y otras bestias mágicas se movían como sombras de la noche, sus dientes aún conservaban huesos y carne sin digerir. Una niebla roja se extendió por el suelo nevado y la furia aulló en el aire. En ese momento sentí como si la muerte realmente hubiera llegado.
En la plataforma elevada sobre el desfiladero, el duque Edmond observaba en silencio la oscura e imponente marea, susurrando, lo lograron. A medida que el ejército de monstruos se acercaba, algunos temblaban, otros rezaban en voz baja y otros recuperaban amuletos escondidos en sus pechos, aferrándolos con fuerza como si estuvieran sosteniendo las sombras de sus seres queridos. La opresión era tan sofocante que hacía imposible respirar. 50.000 soldados aliados permanecieron en formación silenciosa, emboscados a lo largo de las 3 líneas defensivas del paso, dormidos y esperando como un torrente de hierro. En cuanto el enemigo entrara en escena, se desataría un duelo a vida o muerte. Desde la neblina nevada, resonó un redoble de tambor apagado, como el latido de una bestia gigante, sacudiendo la nieve del acantilado. Inmediatamente después, legiones de monstruos, uno tras otro, avanzaron a través de la nieve. Era la principal fuerza bárbara, que ya ni siquiera se parecía a los humanos. Los gigantes de hielo lideraban la vanguardia, criaturas gigantescas de 10 metros de altura, vestidas con armaduras de hierro negro hechas de enredaderas de furia, que arrastraban troncos gigantes manchados de sangre y rugían como truenos. Grupos de berserkers los seguían de cerca, sus cuerpos desnudos cubiertos de flores y enredaderas furiosas, sus ojos rojos como el fuego, empuñando armas blancas y avanzando directamente hacia las líneas del frente. Ejércitos de bestias mágicas se extendían por ambos flancos, jaurías de perros con mandíbulas hendidas y colmillos capaces de aplastar huesos. Lobos del campo de hielo marchando a través de la nieve y lagartos con plumas de color rojo sangre, enredaderas entrelazadas que parecían caparazones, caras distorsionadas y espaldas de las que brotaban huesos. Volaban por encima y rugían en el cielo. Que esto no era un ejército, era una marea catastrófica forjada con sangre y furia. Tambores. El duque Edmond dio una breve orden. Boom, 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 boom. En ese instante, 10.000 tambores retumbaron al unísono, y las banderas de batalla se alzaron como una marea. En ese instante, la línea del frente, antes silenciosa y opresiva, cobró vida de repente. Algunos caballeros pioneros, vacilantes, agarraron con más firmeza sus lanzas cortas y avanzaron apretando los dientes. En el ejército de Silverfang, un joven caballero, cuyas palmas estaban húmedas por el sudor frío, de repente sacó su espada larga como si fuera impulsada por una mano poderosa al escuchar el redoble de los tambores. Un caballero mayor, que había estado murmurando oraciones con la cabeza inclinada, ahora miraba a los monstruos en el horizonte, con su furia reavivada, como si hubiera sido transportado de regreso a la línea del frente glacial 30 años atrás. 50.000 guerreros avanzaron medio paso y su voluntad de hierro se condensó en un muro inquebrantable de determinación. El viento del cañón silbaba como una garganta desgarrada, y el mundo quedó solo con los colores de la nieve y la sangre. Edmond se encontraba en la plataforma de mando, con hielo acumulándose en su capa y armadura, y su gran martillo levantándose lentamente. Están dentro, susurró. Enciendan las luces. Tan pronto como los primeros gigantes de hielo entraron en las profundidades del valle, se escuchó un sonido seco y crepitante, como si un dios de la guerra abriera los ojos. Auge. Al instante, la garganta de hueso se desgarró por completo como un trueno. Llamas y fragmentos de roca se elevaron hacia el cielo. Las bombas mágicas incendiaron la trampa, seguidas de aceite incendiario. Llamas negras danzaron salvajemente como serpientes, devorando como dragones, extendiéndose cientos de metros por el valle. Más de una docena de gigantes desprevenidos fueron lanzados violentamente por los aires por la explosión. Sus cuerpos se desintegraron en el fuego abrasador, las vides negras se quebraron, las flores exuberantes se marchitaron y llamas ardientes brotaron como sangre. Flechas de fuego. En los acantilados a ambos lados, los pelotones de fusilamiento ya esperaban. Más de 1000 arqueros montados tensaban y disparaban sus arcos simultáneamente. Una lluvia de flechas descendió como meteoros a través del cielo nocturno, apuntando directamente a las flores y a los ojos furiosos de los gigantes. Foto. El sonido de las enredaderas furiosas al romperse resonó al unísono, y la savia carmesí de las enredaderas surgió como una niebla venenosa, oscureciendo docenas de metros. Gigantescos tras gigantes gritaron de dolor y cayeron de rodillas, sus rodillas de acero golpeando contra el campo de hielo, aplastando directamente a las formaciones bárbaras de élite que aún no habían logrado moverse detrás de ellos. Los berserkers fueron lanzados al vuelo, las bestias mágicas rugieron y aullaron, y la otrora densa e imponente línea del frente bárbara se sumió instantáneamente en el caos. Comenzaron a empujarse, a darse codazos y a pisotearse unos a otros, tratando de evitar los cadáveres de sus compañeros que caían, solo para ser llevados a un frenesí aún mayor por la niebla roja del furioso dominio de las flores. Auge. Cuando el segundo lote de bombas mágicas detonó en el fondo del valle, una gran cantidad de guerreros bárbaros y cadáveres de bestias mágicas fueron destrozados, y los fragmentos cayeron como lluvia. Sin embargo, esto no puso fin a la locura del enemigo, por el contrario, el verdadero horror apenas comenzaba. Aquellos cadáveres comenzaron a moverse. Se abrieron, se desmoronaron, en medio de la sangre y los músculos contorsionados. Crecieron sin control desde adentro enredaderas de color rojo oscuro que se enroscaron alrededor de los huesos y se aferraron al suelo como serpientes o tentáculos. En medio de la carne palpitante, flores furiosas del color de la piel florecían en racimos y parches, como un festín infernal que se desarrollaba en la nieve. Lo que siguió fue una ola de niebla sangrienta. Cúbrete la cara. Toma tu medicina. No mires las flores. Y gritó un mensajero urgente de las fuerzas aliadas. Los guerreros, casi por reflejo, sacaron manojos de hierbas trituradas de sus pechos, se las metieron en la boca, las masticaron repetidamente y luego se bajaron las máscaras. La amargura se extendió, pero reprimió las alucinaciones que comenzaban a surgir en sus mentes. Estas plantas, llamadas flores furiosas, liberaban una niebla roja que contaminaba la mente, incitaba a la ira y provocaba masacres. Las fuerzas aliadas estaban bien preparadas. Estos soldados no se enfrentaban por primera vez al poder del jardín de las espinas ardientes de la furia. Cada luchador llevaba consigo remedios elaborados con hierbas calmantes que, aunque algo rudimentarios, eran suficientes para romper temporalmente su conexión con la rabia. Rugiendo, ardiendo, gritando, el aura de la muerte estalló sin control a través de la garganta de los huesos. Bombas mágicas cuidadosamente posicionadas atravesaron la tierra, carne furiosa y flores explotaron juntas, y en un instante, todo el valle pareció teñido de un infierno rojo abrasador. Silbar. Los cadáveres de los guerreros bárbaros se retorcían en las llamas, con las cavidades abdominales abiertas. Espinas afiladas y retorcidas brotaban de entre sus huesos, encendiendo chispas de carne y sangre, como hornos vivientes de vides ardientes. Lo que siguió fue una densa y sofocante niebla carmesí. Pulso de la flor furiosa activado. Estas flores carnosas latían como corazones, ondas de pulsación que se extendían desde el centro de la enredadera de sangre en todas direcciones.
Todos los soldados bárbaros tocados por la niebla enrojecieron instantáneamente sus pupilas, contrajeron sus músculos y emitieron rugidos bestiales. Bajo la influencia de la niebla roja, su furia crecía sin cesar, sus músculos se contraían rápidamente, su fuerza aumentaba exponencialmente, su velocidad se disparaba, su piel se agrietaba, pero no sentían dolor. Incluso aquellos con brazos amputados arrastraban sus huesos ensangrentados para continuar la carga, como si todo el ejército se hubiera transformado en demonios enfurecidos. Pero, justo cuando el pulso se extendía, una explosión amortiguada interrumpió el ritmo resonante de la furia. Ataquen al pelotón. Objetos cortos, con rayas azules, trazaban elegantes arcos en el aire, impactando con precisión el centro de las furiosas flores. Detonación de la bomba martillo explosiva helada. Este lote de bombas martillo explosivas de escarcha no era equipo militar estándar, sino que se fabricó a partir de la receta de la bomba congelante devoradora de almas, enviada por Lois, señor de la Marea Roja. Desafortunadamente, aquí no había un depósito de materiales alquímicos como el que había en el territorio de la Marea Roja, ni un taller de alquimia capaz de ser replicado completamente, y mucho menos tiempo suficiente. Le faltaba el golpe preciso de la bomba devoradora de almas congelada, capaz de congelar instantáneamente los nervios emocionales y destruir directamente el núcleo de la ira. Pero era suficiente para causar interferencia y parálisis temporal, lo cual era suficiente. Una onda expansiva de color blanco azulado explotó en el punto focal de la furia. Los soldados bárbaros, frenéticos, parecieron haber sido alcanzados por un rayo, su furia se detuvo de repente. Algunos cayeron de repente, otros se quedaron mirando fijamente a su alrededor y otros hundieron sus garras sin control en los pechos de los compañeros cercanos, emitiendo rugidos indistintos. Escucha, ja, 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 ja. El vacío resultante de la ruptura del vínculo emocional se transformó en un caos más primitivo. Grupos de soldados bárbaros se atacaron entre sí donde las flores furiosas se habían extinguido, volviéndose unos contra otros, y la niebla de sangre salpicó las formaciones de retaguardia, causando aún más confusión y conmoción. En la plataforma de mando aliada, la nuez de un general adjunto subía y bajaba de alegría, funcionó. Y se rompió la resonancia de la ira. Funcionó. El territorio del norte no puede perderse, la vida y la muerte dependen de esta batalla. Al ver esto, Edmond sintió que era el momento oportuno y dio la orden. A su orden, los 50.000 soldados de caballería aliados, como un torrente de acero despertado, avanzaron al unísono en 3 líneas. Sus botas de guerra aplastaron el hielo y la nieve, y el suelo nevado emitió un gemido sordo, como si se quebraran los huesos. En la zona trampa, el aceite incendiario se volvió a encender y una línea de serpientes ardientes estalló, arrojando llamas como un dragón, aislando la garganta de la zona de la muerte. En ese mundo oscuro, todo se tiñó de repente de rojo por la luz de las llamas, reflejando innumerables sombras enemigas. Guerreros bárbaros, envueltos en enredaderas empapadas de sangre, avanzaban rugiendo como espíritus malignos que emergieran del abismo. Criaturas mágicas con púas óseas en sus espaldas cargaban como un trueno furioso, mientras una niebla carmesí era arrojada desde sus armaduras de enredaderas agrietadas. En la línea del frente, un gigante de hielo que aún no había caído rugió y blandió su martillo, diezmando una línea de caballeros. ¡Cargar! El ejército colmillo plateado fue el primero en romper el asedio, con sus caballeros rugiendo mientras cargaban hacia la monstruosa línea del frente. El ejército hoja rota lo seguía de cerca, con infantería con escudos pesados que repelía las furiosas enredaderas, y espadas cortas que perforaban la carne retorcida, esparciendo oleadas de sangre carmesí. Llamas, niebla de sangre, nieve y rugido se mezclaron en el cañón, formando un rugido infernal. Un viejo caballero luchó hasta que su casco se hizo añicos y su armadura se agrietó, pero incluso entonces continuó blandiendo su espada, abriendo el cráneo de una bestia desollada. Otro joven arquero montado saltó a la pared del acantilado, disparando 6 flechas en rápida sucesión, perforando las cuencas de los ojos furiosos en forma de flor de un gigante. Pero el enemigo no se retiró. A cada guerrero bárbaro que moría se le desgarraba el cadáver, lo que hacía que brotaran enredaderas que atraparan a otros camaradas caídos. En medio de la carne podrida, el suelo comenzó a contorsionarse, muros de enredaderas se formaron silenciosamente, una niebla carmesí se elevó una vez más y el poder de la locura se extendió. Mastica las hierbas. Los soldados aliados masticaban hierbas amargas en sus bocas, resistiendo la corrupción mental. Al mismo tiempo, las bombas martillo de aliento de escarcha volaron, impactando con precisión los núcleos enfurecidos de las flores y dispersando la niebla roja. Varios ejércitos bárbaros se derrumbaron al instante, atacándose entre sí, aullando como perros rabiosos. El campo de batalla cambió en un instante, el bien y el mal, la razón y la locura, chocaron ferozmente. Esa era la línea divisoria entre la vida y la muerte. Garganta de huesos, como su propio nombre indica, se convertiría en el punto de tinción de todo. Pero en ese momento, 50.000 soldados aliados construyeron un muro inquebrantable con su propia carne y sangre, intentando, con el juramento del caballero, impedir que los monstruos avanzaran hacia el abismo de la ira más allá de su frontera final. Capítulo 289, la batalla final, parte 2. Una niebla carmesí se arremolinaba en el aire, y flores furiosas florecían silenciosamente entre los muertos, emitiendo un siniestro resplandor carmesí. El campo de batalla era como un purgatorio de carne y hueso. El joven caballero Renard se escondió tras una roca, con el pecho agitado y la espada larga temblando sin control. Sus compañeros, Jos, Michelle y Taran, habían estado luchando codo a codo con él momentos antes, pero ahora yacían en medio del caos, con sus rostros distorsionados hasta el punto de ser irreconocibles por la rabia y las enredaderas. ¡Qué locura!, balbució Renard. Observó cómo los ojos de Taran se volvían rojos bajo la niebla carmesí, y lo escuchó rugir mientras hundía su espada larga en la espalda de un amigo, como si ya no reconociera a su antiguo camarada. Al otro lado, un lobo del campo de hielo rugió y saltó, inmovilizando a un caballero del ejército de la Costa Quebrada, mientras sus afilados dientes le desgarraban el cráneo. Una niebla roja se levantó y el cuerpo se abrió rápidamente, con enredaderas retorciéndose como serpientes empapadas de sangre, formando un jardín retorcido de carne y sangre bajo la luz de la hoguera. Y corre, escuchó que alguien gritaba a lo lejos. Renard también quería escapar, quería darse la vuelta y salir de aquel infierno, pero sus piernas no le obedecían, solo temblaban levemente. Sin embargo, en ese momento, una voz resonante resonó en todo el campo de batalla: «¡Ataquen conmigo!». La voz le golpeó el corazón como un martillo. Renard alzó la vista de repente y, a través de la espesa niebla de sangre que llegaba al cielo y la luz residual de las flores enfurecidas, vio aquella figura familiar. Era un hombre como una torre gigante, vestido con una pesada armadura azul oscuro, empuñando un enorme martillo, cabalgando hacia la nieve agrietada, como un héroe de antiguas leyendas. Duke Edmond, el escudo más despiadado del imperio.
Detrás de él, cientos de caballeros de élite de la Legión de Hierro Frío lo seguían de cerca, el suelo temblando como un deslizamiento de tierra, cada uno con una mirada firme, ninguno retrocediendo. Adelante, conmigo. Al oír esto, Renard sintió como si una campana hubiera sido golpeada con fuerza. Apretó los dientes y se levantó del suelo. Aunque aún le temblaban las manos y los pies, inexplicablemente levantó la espada. Vamos. Sígueme. Rugió y cargó hacia adelante, uniéndose a la impetuosa corriente de hierro. El duque Edmond respiró hondo ante el viento gélido. El frío parecía capaz de congelarle el corazón, pero al mismo tiempo, le hacía pensar con la claridad de una espada. Levantó su enorme martillo en alto, los músculos bajo su armadura tensos como el acero, y el talento del caballero, enterrado en su linaje, se encendió instantáneamente. Gravedad de guerra, activada. Un pulso invisible se extendió como un terremoto. Los gigantes de hielo que los precedían rugieron al unísono. Los monstruos, que avanzaban por separado, se giraron juntos como si los hubieran atraído, con la mirada fija en el hombre que avanzaba como un dios. El instinto de ira, el instinto de odio, todo eso se proyectó únicamente sobre Edmond. Los tres gigantes de hielo más cercanos rugieron y atacaron, el suelo cubierto de nieve explotó y las enredaderas de flores enfurecidas volaron como bestias colosales del apocalipsis. No disminuyó la velocidad, sino que aceleró su ataque, haciendo girar su largo martillo y levantando vientos helados. Tres gigantes de hielo rugieron y atacaron. Cada uno medía 10 metros de altura, con furiosas enredaderas de flores retorciéndose en sus enormes cuerpos, como sombras apocalípticas que surcaban el cielo. Pero Edmond no aminoró el paso, sino que de repente espoleó a su caballo, que relinchó y saltó hacia adelante, con el martillo de guerra levantado como una ventisca que rasgaba el aire. El gigante de hielo que iba más adelante blandió su hacha de vid, desatando un viento sangriento. Rugió Edmond, blandiendo su martillo de guerra horizontalmente. El metal y la madera chocaron y explotaron ondas de choque. Resistió con fuerza el golpe del hacha, aprovechó el impulso de la carga para fallar por poco y luego golpeó al gigante con su martillo en la articulación de la rodilla. Grieta. Su rótula se rompió y aulló de dolor, cayendo sobre la nieve y aplastando a varios soldados bárbaros que venían detrás de él, reduciéndolos a pulpa. El segundo gigante estaba a punto de atacar, pero Edmond lo frustró girando y saltando repentinamente en diagonal hacia un lado, golpeando al gigante en la unión del tendón de su pierna y su cintura con su martillo. El golpe fue preciso como una cirugía, pero explotó como un trueno. Un costado del gigante se derrumbó, emitiendo un grito desgarrador. Tras forcejear unos pasos, cayó al suelo, su cadáver, como una montaña desmoronada, levantó una gran nube de polvo de nieve. El suelo tembló y se estremeció. Un gigante de hielo, 5 metros más alto que sus compañeros, apareció blandiendo 2 martillos de roca gigante y hueso de vid, con los ojos ardiendo con flores furiosas como llamas. Miró fijamente a Edmond y, de repente, atacó. Vamos, murmuró el duque, y de repente desmontó, agarrando su pesado martillo con ambas manos. El rey gigante rugió, golpeando el suelo con ambos martillos con la fuerza de una montaña que se derrumba. Edmond dejó escapar un rugido bajo, y su martillo de guerra chocó de frente con él. Auge. El suelo se quebró y la nieve se hizo añicos. Una onda expansiva explotó desde el centro de la colisión, derribando a soldados y caballeros bárbaros por todas partes. Edmond retrocedió 5 pasos, con sangre goteando de la comisura de su boca, pero su figura permaneció erguida como una montaña, inquebrantable. Entonces apretó los dientes y rugió, saltando de repente y golpeando el suelo con su martillo. De esta vez, golpeó la base del muslo del rey gigante. Golpear. Que el fémur se rompió, las enredaderas se rompieron y el cuerpo del rey gigante se tambaleó, sufriendo otro fuerte golpe en el costado y cayendo de rodillas. Edmond no esperó a que la criatura recuperara el aliento. Su furioso martillo giró en el aire y aterrizó con fuerza en la parte inferior de su cuello. Romper. El aterrador rey cayó pesadamente, haciéndose añicos su enorme cuerpo en medio del cañón. Los caballeros, al presenciar esta escena, sintieron como si la esperanza de la guerra se encendiera en la fría nieve. Por el duque. Por el norte. Alguien gritó primero, y al instante siguiente fue como si un volcán que llevaba mucho tiempo inactivo hubiera entrado en erupción. Decenas de miles de soldados rugieron al unísono, sus gritos perforaron las nubes y agrietaron las rocas. Incluso la niebla roja pareció disiparse por un instante. La línea del frente avanzó instantáneamente. Los caballeros irrumpieron como un torrente que irrumpe a través de una montaña, sus pesadas armaduras aplastando la nieve, sus cascos de hierro destrozando el hielo, sus diversas armas desgarrando enredaderas y carne furiosa. Edmond tampoco se detuvo. Él mismo blandió su martillo y cargó contra las filas enemigas, abriendo un camino sangriento como un dios de la guerra. En los flancos izquierdo y derecho, el ejército del colmillo plateado y el ejército de la hoja rota también avanzaron desde la segunda línea defensiva, apoderándose y destrozando a las bestias de la vid. Intercambiando vidas por vidas, sangre por sangre. Un asedio por 3 lados. En ese momento, las fuerzas aliadas tomaron la delantera. Desafortunadamente, los buenos tiempos no duraron mucho y se produjo un cambio repentino. En un instante, el cielo pareció ser desgarrado por una mano gigante y furiosa, hundiéndolo por completo en un oscuro abismo. Una sombra colosal, de más de 20 metros de altura, se alzó lentamente. No era una criatura, sino una existencia nacida de la furia misma. La furia le recorría los huesos, enredaderas de sangre se entrelazaban en su cuerpo, y palpitantes flores de rabia brotaban de su espalda y cabeza. Una luz roja, como el magma, emanaba de su interior, iluminando todo el campo de batalla. Y sobre el hombro del gigante había una figura, como un rey juzgando todas las cosas. Vestía una armadura de vides, un manto de flores llameantes y furiosas que ondeaban tras él, y una corona de espinas se retorcía en su cabeza como una corona de sangre. Su figura ya no parecía mortal, sino la de un maestro que resonaba con esta tierra de furia. Tito Fuego congelado. No había dicho nada, pero la furia ya había comenzado a manifestarse. Una luz roja furiosa emanó del cuerpo del gigante, recorriendo todo el campo de batalla como una ola ardiente de rabia. Cada rayo de luz era una semilla de furia. Los cadáveres bárbaros temblaban y se retorcían ante el llamado de la furia, su piel se agrietaba, su carne se hinchaba, los músculos y los huesos se contraían y se enroscaban como cuerdas. Enredaderas enfurecidas brotaron de sus pechos, entrelazando sus extremidades y huesos restantes, formando enredaderas furiosas y sin mente que solo sabían cómo desgarrar y matar. Avanzando hacia la línea defensiva del caballero, que aún no se había retirado. Al mismo tiempo, los soldados bárbaros que aún no estaban muertos, aquellos locos ya al borde de la locura, perdieron completamente el control bajo la furiosa luz roja.
Sus músculos se hincharon, desgarrando su armadura, sus dientes se rompieron en colmillos y sangre roja licuada de furia brotó de las cuencas de sus ojos. La furia consumió sus entrañas, y aullaron como bestias enfurecidas, blandiendo armas pesadas, abriéndose paso a través de las formaciones de escudos de los caballeros y derribando caballos de guerra de caballería en el aire. ¡Ten cuidado! Un centurión del ejército colmillo plateado gritó, pero antes de que pudiera siquiera alzar su escudo para defenderse, fue arrojado por un soldado bárbaro enfurecido. Su pecho, cubierto por una pesada armadura, fue aplastado en un vórtice, y la carne y la armadura explotaron juntas. La línea defensiva del ejército de la Costa Quebrada estaba dividida y violada por cadáveres de vides enfurecidas, con dos jóvenes caballeros luchando espalda con espalda, defendiendo un pasaje. Uno de ellos quedó atrapado en unas enredaderas furiosas alrededor de su tobillo y fue arrastrado hasta una pila de cadáveres. Antes de que pudiera gritar, la enredadera del muerto le atravesó el casco, salpicando sangre a varios metros de distancia. El otro retrocedió horrorizado, con su larga lanza temblando, pero de repente un camarada caído que cargó por detrás le atravesó la garganta. La mirada del camarada estaba vacía, ya no era humana. El campo de batalla, como si el infierno se hubiera abierto. Las banderas de batalla ardían en la ola de furia, los caballeros huían, luchaban y rugían entre los cuerpos de sus camaradas. Enredaderas enredadas y flores silvestres e ingobernables crecían sin control, envueltas por una niebla roja que casi las asfixiaba. Justo antes de que la desesperación pudiera consumir la moral, la figura del duque Edmund aún se erguía como una montaña en la línea del frente. Su armadura ensangrentada era carmesí, su enorme martillo colgaba abajo, pero su voz era potente, colmillo plateado, hoja rota, protejan los flancos. Caballeros de hierro frío, síganme para matar al rey. Si Tito no fuera derrotado, la furia se extendería como la lluvia y las fuerzas aliadas no tendrían forma de resistir. Y Edmund entendió esto, así que primero tuvo que matar la fuente. Así, la orden más fuerte de caballeros armados del norte avanzó hacia Tito. Los caballeros, en formación de cuña, siguieron al duque, abriéndose paso a través del frente central y sumergiéndose en una jungla mortal tejida de enredaderas furiosas, muros de cadáveres y charcos de sangre. Cada 10 pasos hacia adelante, un caballero de alto rango caía de su caballo de guerra, enredado en enredaderas rojas y arrastrado al barro sangriento. Pero el sacrificio de uno solo seguramente provocaría la caída de docenas de soldados bárbaros. Edmund avanzó, seguido de cerca por 37 caballeros extraordinarios, todos generales experimentados que habían sobrevivido a numerosas batallas sangrientas en el norte. El gigante con la corona enfurecida rugió, sacudiendo el cielo, sus 4 brazos se balancearon al unísono, desatando una tormenta continua de látigos de enredadera. Un joven caballero fue instantáneamente lanzado al aire, su carne explotó y su cuerpo fue devorado por flores enfurecidas. No se detengan. Sigan avanzando. Rugió Edmund, con los ojos enrojecidos, siendo el primero en romper la formación. Entonces, dejó escapar un rugido repentino, su aura de batalla explotó a su alrededor y una luz ardiente irradió desde debajo de su pesada armadura. Gravedad de la guerra. Una aura densa, como una estrella, se desplegó con un rugido. La enorme cabeza del gigante coronado enfurecido giró de repente, con sus ojos, llenos de flores furiosas, fijos en él. Al instante siguiente, el gigante rugió y atacó. Rugido. Edmund, sin embargo, no dudó. Espoleó a su caballo de guerra a toda velocidad y cargó contra el enemigo. Auge. El pesado martillo chocó directamente con el brazo del gigante de la vid. Una aura de batalla azul oscuro estalló instantáneamente y el aire se agitó como agua hirviendo. Con un crujido ensordecedor, todo el brazo del gigante se hizo añicos en el boom sónico. La figura de Edmund utilizó toda su fuerza para dar una voltereta y saltar hacia afuera, como un meteorito que cruza el cielo entre las flores de la vid. En ese momento, los caballeros extraordinarios que habían venido detrás ya habían avanzado, desatando los talentos de sus respectivos linajes. Carga del espíritu llameante. Una lanza de llamas carmesí, como un rayo que golpea el suelo, atravesó el tendón de la rodilla del gigante, estallando en un furioso chorro de sangre y enredaderas carbonizadas. Presa del viento 6 golpes. 2 figuras plateadas lanzaron 6 hojas de viento en rápida sucesión, desgarrando ferozmente la armadura de enredadera que cubría su pecho y revelando el núcleo sangriento de furia que había en su interior. Ataque pesado guiado por el trueno. Al otro lado, un caballero galopaba hacia él, blandiendo una espada pesada que atravesó el núcleo mismo de la furia. Con un chasquido, toda la flor enfurecida y en plena floración colapsó instantáneamente. El gigante con la corona enfurecida rugió y retrocedió, su cuerpo se balanceó peligrosamente. Incluso un viejo caballero de la espada rota apretó los dientes y rugió, encendiendo varias bombas mágicas en su cintura. Saltó y, con un fuego furioso, se hundió profundamente en la garganta del gigante. Auge. Como un rayo que golpea la tierra, una nube en forma de hongo llameante surgió de la garganta del gigante, y su intensa luz cubrió la mitad de la vista. El gigante gimió y cayó hacia atrás, su enorme cuerpo, como una montaña, colapsando sobre el enfurecido jardín de flores, los pétalos volaron y una niebla de sangre se elevó. Y el cuerpo de Titus, como una marioneta rota, cayó del hombro del gigante coronado enfurecido, golpeando la nieve manchada de sangre en el centro del campo de batalla con un ruido sordo. El sonido amortiguado del impacto pareció sacudir todo el cañón. Zarcillos carmesí de enredaderas y pétalos de flores destrozados y enfurecidos volaron por todas partes, como un funeral extrañamente florido. En ese momento todos pensaron que estaba muerto. Pero al segundo siguiente la tierra empezó a girar. No. Un caballero estaba a punto de dar un paso adelante para confirmar, pero de repente sus ojos se abrieron. El suelo donde cayó Tito tembló como un ser vivo, y venas rojas y ardientes de vid se extendieron a través de las grietas, pulsando como un latido del corazón, creando un montículo retorcido de carne y sangre. Suf. 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 Docenas de enredaderas de sangre invertidas crecieron sin control desde el subsuelo, elevando el cadáver por los aires. Esto no fue un acto de autoconservación, fue un sacrificio. El cuerpo de Tito se convulsionó violentamente en el aire, su casco se hizo añicos, sus globos oculares ya habían sido abiertos por flores enfurecidas y zarcillos de vid brotaron frenéticamente de su boca y nariz. Su cuerpo se quebró poco a poco, se retorció y se volvió a armar, las enredaderas perforaron sus articulaciones, desgarraron sus músculos, transformándolo en una existencia grotesca. En realidad, la conciencia de Titus se había extinguido por completo hacía mucho tiempo. Este cuerpo destrozado era solo un recipiente controlado por la ira. Ya no era Titus fuego congelado. Pero la encarnación del jardín de las espinas ardientes de la furia. Abrió lentamente los brazos, y unas enredaderas furiosas se extendieron por el campo de batalla como tentáculos. Un dominio de carne y hueso se formó silenciosamente, y un nuevo infierno se desató.
En el siguiente instante, una niebla carmesí brotó de su cuerpo como una marea furiosa, cubriendo el campo de batalla. Cúbrete la boca y la nariz. Rápido. Los caballeros gritaron, pero ya era demasiado tarde. Aquella no era una niebla roja cualquiera, sino una furia concentrada, desatada tras quemar innumerable sed de sangre. Incluso con máscaras especiales y medicinas amargas, no pudieron soportar el shock mental causado por esta furia. Fue una locura que manchó la médula, una contaminación que trascendió lo físico y llegó al alma. Ja 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 ja. Un caballero extraordinario se agarró repentinamente la cabeza y cayó de rodillas, con los ojos rojos y lágrimas de sangre corriendo por su rostro. Su armadura fue atravesada por enredaderas furiosas, sus ojos ardían de rabia, y al instante siguiente blandió su espada contra su propio compañero. No podemos perder. Otro caballero de hierro frío apretó los dientes, su larga lanza tembló, pero al final no pudo resistir el fuego furioso que susurraba y se retorcía en sus oídos, perdiendo por completo la cordura. Rugiendo y atacando a las fuerzas aliadas. Uno tras otro. Incluso el duque Edmond sintió una fuerte presión en su mente. ¿Habían fracasado? Sintió una sensación de impotencia sin precedentes y sus pensamientos fueron rápidamente absorbidos por el caos. Pero ahora mismo. Auge. Un fuerte sonido rompió el silencio mortal. En medio de la niebla roja, un viento atravesó la niebla. Era un aroma claro y fresco, como la fragancia de flores y hojas en las primeras horas de la mañana de primavera, que de repente los despertó. Edmond sintió como si su conciencia hubiera sido repentinamente atraída hacia atrás por una mano grande. Abrió los ojos de repente, respirando rápidamente y con los vasos sanguíneos latiendo violentamente. Este olor, podría ser. Se giró para mirar y vio una bandera carmesí, como el fuego, ondeando en el viento en una ladera alta en un extremo del cañón. Capítulo 290. Luis contra Tito. Al anochecer, en el cañón de los huesos enterrados, la nieve y el viento azotaban sus rostros como hierro destrozado, llevando el olor de sangre. Luis contempló el campo de batalla desde un punto alto en el barranco, su mirada recorrió el purgatorio donde la nieve roja y blanca se entrelazaban. El resultado de hoy ya lo conocía hace unos días a través de su sistema de inteligencia diaria. El duque Edmond lanzaría aquí su ofensiva final y fracasaría. Así, no escatimó en gastos, incluso dejando vulnerables las defensas del territorio de la Marea Roja, y trajo a 200 caballeros de élite cuidadosamente seleccionados. Viajó día y noche sin descanso para ver si podía cambiar el resultado predeterminado, y efectivamente, lo logró. Por supuesto, Luis también sabía muy bien que, incluso si los 200 hombres fueran lanzados a la batalla, serían diezmados aún más rápidamente. Pero trajo más que solo esos 200 caballeros, también trajo armas para neutralizar la furia de la que carecía el ejército de la Alianza del Norte. Cada uno de estos caballeros usaba pociones antiira y máscaras de hoja de hielo, cuyas fórmulas él mismo había supervisado, y llevaban en sus espaldas contenedores de niebla de aliento helado de alta pureza. Incluso llevaban una cantidad limitada de bombas explosivas de hoja de escarcha concentradas y bombas congelantes devoradoras de almas. Todas armas únicas y poderosas que el ejército de la Alianza del Norte no podía producir. Se trataba de armas que Louis había inventado basándose en información proporcionada por el sistema de inteligencia diaria y que mejoraba continuamente en combate. Diseñadas específicamente para el jardín de las espinas ardientes de la furia. Naturalmente, al llegar al campo de batalla, Luis no ordenó inmediatamente un ataque, ya que la batalla era demasiado extensa y esas armas debían utilizarse en el momento más crítico. Lo que realmente podría cambiar el resultado no era una pelea temeraria y mortal, sino más bien romper la columna vertebral del enemigo en el punto máximo de su fuerza. Así que sus 200 hombres se escondieron en las sombras del barranco, esperando una señal. Su existencia era invisible para el ejército de la Alianza. Para el enemigo, era una espada larga e invisible que flotaba sobre sus cabezas. El rugido del campo de batalla resonaba continuamente, y Louis incluso pudo ver al duque Edmond liderando a su ejército para resistir a los gigantes de hielo y las hordas de bestias de las espinas de la furia. La marea roja se espesó, el aire parecía impregnado de sangre ardiente, los rugidos de los guerreros se distorsionaron e incluso el sonido metálico del acero tenía un toque de locura. Finalmente, ese momento llegó. Tito, que había caído del hombro del gigante, estalló en una niebla roja oscura y concentrada. Incluso la figura del duque Edmond se vio afectada por la niebla roja, su cuerpo comenzó a balancearse ligeramente mientras se arrodillaba. Las pupilas de Louis se contrajeron de repente y levantó la mano, agitándola. Todas las unidades, fuego. Rugidos ensordecedores y continuos resonaron por el valle mientras bombas mágicas concentradas, como enredaderas de hojas heladas, se transformaban en una marea de niebla azul plateada, abriendo una brecha en la niebla roja. El aura era fría y picante, pero podía cortar la resonancia espiritual de la flor de la ira como una espada. Al mismo tiempo, ante un gesto de Louis, 200 caballeros de élite de la Marea Roja, como un rayo carmesí, irrumpieron en el borde del campo de batalla. Los cascos atronadores de sus caballos de guerra en el lodo ensangrentado agitaron un viento que atravesó la marea roja como un cuchillo. No se enfrentaron al enemigo de frente, sino que mantuvieron una alta velocidad, formando un arco semicircular alrededor del núcleo de la batalla. Y ocasionalmente lanzaron ligeras bombas devoradoras de almas de hielo para evitar que los monstruos de la vid se acercaran. Todos tenían pulverizadores especiales sujetos a sus cinturas y a ambos lados de sus sillas de montar, que liberaban continuamente una niebla azul hielo mientras galopaban. Esa niebla, que llevaba el amargo aroma del aliento frío y de las hierbas, hizo que la marea roja se disipara como si fuera aplastada en su camino. Los caballeros, cuyos ojos habían estado tan rojos como los de las bestias momentos antes, se agarraron la cabeza y lloraron, como si despertaran de una pesadilla. Los caballeros, que habían estado frenéticos, dejaron de sacar bruscamente sus largas espadas, las lágrimas nublaron sus ojos mientras jadeaban en busca de aire, su cordura regresando lentamente. Era evidente que esta gente no había caído tan bajo. Aquellos caballeros bárbaros, ya gravemente enfermos, no tenían salvación. La ruta de los caballeros de la Marea Roja era extremadamente precisa, evitando las zonas de mayor concentración de combate y cubriendo la mayor extensión posible de la Marea Roja. Sus figuras galopantes se entrelazaban como en un tapiz, como si estuvieran usando fríos hilos azules en el campo de batalla para cortar con fuerza la locura hirviente. Al otro lado, la fría niebla azul de la Marea Roja acababa de pasar sobre el rostro de Edmond, y su mente se sentía como si le hubieran vertido encima una palangana de agua helada. Los susurros violentos cesaron abruptamente y su respiración volvió a la normalidad. Miró hacia arriba a través del humo que se arremolinaba y vio la bandera de la Marea Roja ondeando a lo lejos. Ese toque de rojo, en este mundo teñido de rojo por la flor de la furia, le hizo temblar el corazón. Era Luis. Pero no había tiempo para pensar, Tito estaba justo delante.
Tito estaba en el centro del campo de batalla, y todo su ser parecía un ídolo aterrador tallado con vides de sangre y fuego furioso. La flor de la ira floreció en su columna vertebral y en la parte superior de su cabeza. Sus pétalos temblaban lentamente como si respiraran. Gruesos hilos de sangre se extendían desde sus extremidades, desgarrando su armadura destrozada en afiladas hojas, cuya fría luz se reflejaba en las venas de color rojo oscuro, retorciéndose como seres vivos. Las cuencas de sus ojos estaban completamente llenas por la flor de la ira, desprovistas de cualquier emoción humana, movidas solo por la voluntad del jardín de las espinas ardientes de la ira. En ese momento, ya no era Titus, sino un arma forjada por la furia, que poseía la velocidad y la fuerza de un caballero de alto nivel. Sus movimientos eran extrañamente extraños. Cada golpe no provenía de la fuerza de sus brazos, sino de varias enredaderas de sangre en forma de látigo que se desprendían simultáneamente, acompañadas por el grito desgarrador del aire desgarrado. 8 caballeros extraordinarios y el duque Edmund formaron un anillo de hierro, pero se vieron obligados a retroceder paso a paso con cada respiración, como si fueran tragados por una ventisca. Un caballero de hierro frío de élite, empuñando un escudo, intentó acercarse y bloquear su flanco. Su grueso escudo bloqueaba el paso como una pared. Pero las enredaderas de sangre bajo los pies de Titus explotaron de repente. Sus espinas perforaron la nieve y lanzaron al caballero varios pies en el aire. Su pesada armadura se hizo añicos en el aire y al aterrizar solo quedó una mezcla de sangre y nieve. Al ver esto, Edmund rugió, y su enorme martillo tronó hacia la cabeza de Tito con la fuerza de un rayo. Las enredaderas de sangre se entrelazaron instantáneamente, formando un escudo de enredaderas en forma de cúpula, y el impacto del martillo hizo que la nieve circundante se desmoronara. Tan pronto como el escudo de Vid se hizo añicos, Tito lo golpeó con una espina de Vid, lanzándolo como un dardo directo a la garganta de Edmund. Edmund solo pudo bloquearlo con el mango de su martillo, mientras la boca del tigre palpitaba de dolor. Aprovechando la fuerza para aterrizar, cargó de inmediato a diestro y siniestro con 2 caballeros extraordinarios. El espíritu del corte de llama, en su flanco izquierdo floreció con una luz abrasadora en la cintura de Titus, abriendo grietas carbonizadas en la armadura de enredadera. El golpe del colmillo de viento secuencial en su flanco derecho desgarró la mitad de la armadura del hombro de Titus, derramando un líquido mezclado con pétalos y carne, y un aroma extrañamente dulce llenó el aire. Sin embargo, no se echó atrás, sino que dejó escapar un gruñido bestial mientras los pétalos de la flor de la ira temblaban violentamente y una onda de choque carmesí estalló. 3 caballeros fueron arrojados al suelo, rugidos de dolor emanaban desde dentro de sus armaduras, mientras la marea roja comenzaba a erosionar su cordura una vez más. El asedio de los 8 jinetes lo presionó como una marea, pero nunca lograron acorralarlo. Sus movimientos eran una combinación de bestia y enredadera de caza, erráticos e impredecibles, sus límites de fuerza y velocidad llevados a niveles inhumanos por su furia. Las enredaderas de sangre bajo sus pies eran aún más densas, como si intentaran arrastrar a cualquiera que se acercara a un purgatorio de flores de enredadera. Esta batalla no fue como sitiar a un guerrero bárbaro, sino más bien una lucha por la supervivencia contra una planta sensible y asesina. Y justo cuando todos pensaban que la atención de Titus estaba completamente centrada en Edmund y los 8 caballeros extraordinarios, de repente detuvo su ofensiva en un punto determinado. Esas cuencas vacías de los ojos, llenas de pétalos de la flor de la ira y de un rojo carmesí brillante, se convirtieron lentamente en un punto en la periferia. Ahí era exactamente donde estaba Louis. Todos los caballeros a su alrededor quedaron atónitos. Sin previo aviso y sin lógica alguna, aquel monstruo parecía impulsado por una voluntad misteriosa, apuntando directamente al señor de la marea roja. ¿Qué rencor te guardó? Al darse cuenta de que el monstruo se acercaba rápidamente, Louis no pudo contenerse y lo dejó pasar, pero tenía los ojos muy abiertos. Talento de linaje, trayectoria activada. Una línea de trayectoria se extendía desde el hombro de Titus. El movimiento trazó el golpe de la lanza de Vid desde el lado izquierdo, el giro de la cintura y la dirección del siguiente ataque relámpago, todo formándose de antemano en la mente de Louis. Un empujón a la izquierda y luego un golpe a la derecha. Instintivamente, tiró de las riendas y su caballo de guerra relinchó mientras saltaba bruscamente hacia la derecha mientras él se agachaba de repente. Estallido. Aquella espina de Vid, dura como el acero, le rozó la mejilla, trayendo consigo una niebla de sangre hirviente y abriendo un agujero en la armadura por encima de su oreja izquierda. Copos de nieve y salpicaduras de sangre caían simultáneamente, el frío y un dolor punzante invadían sus sentidos al mismo tiempo. Aunque había escapado del golpe, todavía sentía el pecho pesado por la réplica y los brazos entumecidos. La disparidad de fuerzas era demasiado grande. Después de tanto esfuerzo, apenas logró alejarse un paso de la guadaña de la muerte. Estuvo muy cerca. Medio segundo más lento y me habrían decapitado. Louis maldijo mentalmente. La sensación helada en su pecho causada por el susto aún no se había disipado, lo que le obligaba a reprimir los latidos descontrolados de su corazón. Una confrontación directa ahora sería un suicidio. La diferencia entre él y un personaje de nivel máximo era un abismo insuperable. Solo podía ganar tiempo, por lo que rápidamente comenzó a cantar un hechizo, lanzando instintivamente su encantamiento más familiar. Hechizo vinculante. Una luz rúnica, de color blanco plateado, brotó repentinamente de su palma, como una cadena que ataba las piernas de Titus. Las vides se pusieron rígidas por un momento. Bola de fuego. Entonces apareció una esfera llameante, que explotó con un estruendo en el costado de la armadura de Vid. En realidad no perforó la carne, pero fue suficiente para hacer que el ataque de la vid de Titus se detuviera por un momento. Entrenamiento de guardia. Lambert rugió y 5 caballeros extraordinarios rodearon inmediatamente a Louis, estallando en un choque de acero y vides ensangrentadas. Se mantuvo firme al frente, su espada ardiendo, chispas volando con cada golpe de su espada larga, enredándose en enredaderas de sangre que eran comparables a látigos de acero, bloqueando los ataques de su oponente al borde de la muerte con cada paso. Luis retrocedió, aferrándose a la protección de sus guardias, lamentando profundamente lo que había sucedido. ¿Por qué intenté hacerme el duro? Si me hubiera quedado en esa ladera viendo el espectáculo, no estaría en este lío ahora. La flor de furia de Titus pulsó cada vez más rápido, la marea roja se acercó en espiral, como la garganta de una bestia gigante, lista para tragarse a Louis y a sus guardias por completo. Louis esquivó como un zorro, usando continuamente magia para forzar a las vides a cambiar de dirección, apenas logrando permanecer en este precario camino hacia la supervivencia. Lambert apretó los dientes, sosteniendo su espada horizontalmente, mientras la formación de guardia ya estaba al borde del colapso. Así como las vides de sangre brotaron del suelo, trayendo consigo una intención mortal. Louis. Retírate. Esa era la voz del duque Edmund, grave como un trueno. Acompañando el rugido, 8 rayos llameantes de energía de batalla, como meteoritos, atravesaron la marea roja.
Los caballeros extraordinarios de la Orden de los Caballeros de Hierro Frío, con sus armaduras manchadas de sangre, acompañaron al duque. La nieve bajo sus pies se convirtió en vapor por la alta temperatura y el impacto de la energía de la batalla, su carga como un río de acero ardiente. Avanzaron simultáneamente desde los flancos y el frente, llamas, relámpagos y hielo entrelazándose para formar un muro mortal en movimiento, abriendo un espacio para respirar entre Titus y Luis. Lambert sacó bruscamente a Louis del círculo de batalla. Al mirar atrás, vio a 14 caballeros, como si el destino le hubiera dado un golpe de gracia, enfrentándose a ese monstruo. Cada uno de los golpes de Titus no solo poseía una fuerza superior a la de un caballero de élite, sino que además estaba acompañado de vides de sangre que brotaban de todas direcciones. Como si todo el campo de batalla actuara en su nombre. Mientras las espinas de la vid surcaban el aire, las armaduras se rompían y la sangre brotaba a borbotones, ninguno de los caballeros retrocedió. En cambio, consumieron su de batalla al límite, incluso si eso significaba sacrificar sus vidas por un solo instante de debilidad. Las llamas atravesaron la armadura de enredadera, las lanzas de relámpago atravesaron la flor de la furia y el hielo bloqueó sus articulaciones. Los 14 jinetes, trabajando juntos, empujaron a Titus cada vez más profundamente en la nieve, formando un vórtice mortal que lo envolvió. Y los movimientos de Tito disminuyeron gradualmente. Los pétalos de la flor de la ira temblaron con el fuerte viento. El color de las ramas, que una vez fue rojo sangre, gradualmente se oscureció, se marchitó y se agrietó. Y el pulso en el corazón de la flor comenzó a volverse errático, como los últimos alientos de alguien que se ahoga. Edmond pisó una enredadera rota y empapada de sangre y saltó alto. Una luz azul emanó sobre su enorme martillo. ¡Muere! ¡Auge! El golpe del martillo golpeó con fuerza el núcleo retorcido del pecho de Titus, el jardín de las espinas ardientes de la furia. En el instante siguiente, la flor de la ira explotó violentamente, sus ramas se convirtieron en polvo en el aire, tragadas por el viento y la nieve. El cuerpo de Titus se desplomó sobre la nieve, sin hacer otro ruido. El campo de batalla quedó en un breve silencio. Como si algún vínculo invisible se hubiera cortado, las flores de color rojo sangre que florecieron en los pechos de los gigantes de repente se cerraron, se marchitaron, y las vides se convirtieron en una pila de cenizas. Sus enormes cuerpos sin soporte colapsaron al suelo, sacudiéndose la nieve. Aquellos soldados bárbaros, cuyos rugidos habían cesado, también se pusieron rígidos como si sus almas hubieran sido arrancadas en el instante en que la flor de la ira se marchitó, y luego todos cayeron en la nieve. Para no volver a emitir ningún sonido. El brillo carmesí en los ojos de las bestias mágicas esparcidas por el campo de batalla se desvaneció, como si sus vidas hubieran sido drenadas, y se derrumbaron pesadamente. La marea roja dejó de agitarse y se dispersó con el viento. Todos los caballeros comprendieron que habían ganado. El territorio del norte también sobrevivió. Pero en ese momento nadie aplaudió. El sonido de las espadas largas y los martillos de guerra al ser arrojados era particularmente claro en el silencioso cañón. Simplemente respiraban con dificultad. Sus cuerpos parecían caparazones de hierro huecos después de que su energía vital se hubiera agotado en la batalla. Algunos estaban sentados, despatarrado en la nieve, dejando que el hielo y la nieve cayeran en los huecos de sus armaduras. Otros agarraban sus espadas largas y desafiladas, mirando fijamente al enemigo caído. Otros seguían mirando el cielo gris, con sus ojos tan profundos como si hubieran envejecido décadas. El viento barrió el cañón, levantando un torbellino de polvo de las viñas secas, como una elegía silenciosa. Esta victoria duramente ganada no fue gloria, sino un precio a pagar. Y en el corazón del campo de batalla, el caballo de Luis se detuvo lentamente, pero al instante siguiente, cayó pesadamente. ¡Mi señor! ¡Luis! Las exclamaciones de los caballeros y del duque Edmond resonaron casi simultáneamente, y 5 caballeros de la marea roja lo rodearon rápidamente. Lambert ni siquiera envainó su espada, desmontando directamente, con una mano sujetando el casco de Luis y la otra buscando su cuello. Contuvo la respiración hasta que sintió un pulso constante y débil, luego exhaló lentamente una nube de vapor blanco. Está bien, solo se desmayó, probablemente debido al estrés de la batalla y al agotamiento por la carrera. Todos suspiraron de alivio al escuchar esto. En la lista de logros de hoy, nadie brilló más que Louis. La niebla clara que trajo casi salvó la fuerza esencial de todo el territorio del norte. Todos pensaron que simplemente estaba exhausto y que se despertaría después de un buen descanso. Solo Louis sabía que una voluta de niebla roja, como un hilo de seda, había entrado silenciosamente en su mente. Fin del video.